Una adolescente desaparece después de una noche de fiesta con amigos. Al día siguiente, su auto es encontrado en el fondo de un lago. A cientos de millas de distancia, un padre llama a la policía con una afirmación aterradora que su vecino se comió a su hijo. Y años después, otra adolescente desaparece, solo semanas después de acusar a su propio padrastro de abuso. 3 casos completamente diferentes, pero todos revelan la misma verdad aterradora. A veces, la realidad es mucho más oscura de lo que podríamos imaginar. Estas son las 5 historias de crímenes reales más aterradoras. La confianza es una virtud muy compleja. Es uno de los regalos más valiosos que puedes ofrecerle a alguien en quien confías. Pero ¿qué pasa cuando ese regalo se rompe? Y peor aún, por la misma persona con la que te sientes más seguro. Bueno, Bernadette Walker, de 17 años, le confió a alguien muy cercano a ella sobre un hecho horrendo. Pero en lugar de apoyarla, esta persona la traicionó. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque al día siguiente, el 18 de julio de 2020, Bernadette simplemente desapareció. El caso de Bernadette Walker no solo es aterrador, sino que también te hace cuestionar en quién puedes confiar realmente, porque Bernadette pidió ayuda a su familia cercana y no le ofrecieron ninguna. Y en cambio, le dieron la espalda. Bernadette Walker nació el 13 de diciembre de 2002, y el caso de hoy ocurre en Peterborough, Cambridgeshire, en Inglaterra. La madre de Bernadette, Sarah Louise, en algún momento después de que Bernadette nació, decidió separarse de su padre biológico, pero realmente no sabemos nada sobre lo que pasó entre ellos dos. Bernadette era conocida por su familia y amigos como Bea, y aunque era un poco tímida con personas nuevas, dentro de su círculo la describían como una persona divertida, alegre y en general muy agradable para convivir. A Bea le gustaba el arte, especialmente la fotografía. Su cámara la acompañaba a todas partes, y por eso, después de graduarse de la preparatoria, Bea se inscribió en el colegio de Peterborough, donde estudiaba fotografía. Bea también tenía grandes sueños de mudarse de su ciudad natal de Peterborough y establecerse en Estados Unidos después de la escuela. Como cualquier otro adolescente, también le encantaban las redes sociales. Debido a su naturaleza tímida e introvertida, prefería interactuar con sus amigos en línea. A Bea también le encantaba tejer, y esto era algo que aprendió de su abuela. Las dos compartían un vínculo muy cercano y Bea, en general, era muy unida a su familia. Cada persona que conocía a Bea la veía como una persona amable, gentil y expresiva que solo quería perseguir sus sueños. Cuando Bea era solo una niña pequeña, su mamá, Sarah, conoció a un hombre llamado Scott Walker. Sarah y Scott en realidad eran vecinos. Ella se mudó a la casa de al lado de él en 2006 con 5 hijos y estando muy embarazada de su 6º hijo. Son muchos niños, así que puedes imaginarte el caos que debía ser la vida en casa de Bea. Su madre, Sarah, también estaba criando a todos estos niños sola. Mira, después de que las cosas no funcionaron entre Sarah y el padre biológico de Bea, ella estuvo de una relación a otra y nunca encontró a alguien con quien realmente quisiera establecerse. Esto llevó a que los 6 hijos de Sarah tuvieran diferentes padres. La cosa es que Scott, el nuevo vecino de Sarah, estaba casado cuando Bea, Sarah y los niños se mudaron a la casa de al lado. Scott y su esposa Jill en realidad se conocieron en agosto de 2004, cuando ella era madre soltera de 2 adolescentes, así que llevaban juntos unos 2 años en ese momento. Al principio, Jill pensaba que Scott era un hombre muy cariñoso y considerado, y la relación avanzó rápido. En menos de 2 meses, Scott se mudó con Jill y sus hijos. Pero fue entonces cuando Jill notó un cambio completo y alarmante en la personalidad de Scott. Se volvió obsesivo, controlador y siempre quería saber si Jill le estaba siendo infiel con otro hombre o no. Según Jill, todo esto surgió de la nada y fue completamente inesperado. Scott era muy manipulador. Aunque Jill afirmó que él nunca la maltrató físicamente, durante una discusión acalorada, él hizo amenazas muy aterradoras. Y seamos honestos, a veces una voz puede ser mucho más dañina que un puño. Todo esto hizo que Jill se sintiera muy desesperanzada. Rápidamente se convirtió en víctima del cruel abuso de Scott, pero no podía imaginar la idea de dejarlo. De hecho, estuvieron juntos durante 10 meses después de lo cual Scott le pidió matrimonio a Jill, lo cual fue tan impactante para Jill como probablemente lo fue para ti al escucharlo. Pero tristemente, como Jill estaba atrapada y acorralada por el abuso de Scott, sintió que no tenía otra opción más que decir que sí. Ahora, no sé si Jill pensó que tal vez casarse podría mejorar las cosas, o si realmente solo estaba siendo dominada por el miedo, pero fue muy desgarrador enterarse de esto.
La pareja finalmente se casó en 2005 y las cosas solo empeoraron a partir de ese momento. Scott era muy exigente y egoísta, y su comportamiento era completamente inexcusable. Jill se dio cuenta muy temprano en su matrimonio que Scott no le tenía ningún respeto, solo exigencias. Esto continuó por un tiempo hasta que Scott puso su mirada en su nueva vecina, Sarah Louise. Jill constantemente veía a su esposo coqueteando con Sarah. Pero Jill no estaba desconsolada ni atormentada por la infidelidad de Scott. Jill, por mórbido que suene, quería que Sarah se quedara con Scott para poder liberarse de las garras de su personalidad abusiva y emocionalmente manipuladora. Verlo halagando a Sarah le daba una inmensa alegría. Jill vio esto como una salida y con la ayuda de una amiga empacó sus cosas y dejó a Scott e incluso le entregó una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella. Bueno, a Scott no le importó en lo más mínimo la partida de Jill, ya que rápidamente se lanzó de lleno a una relación apasionada con Sarah. Bea todavía era una niña pequeña en ese momento y admiraba a Scott e incluso lo llamaba papá, lo cual es desgarrador sabiendo lo que va a pasar después. Aunque Sarah y Scott no estaban legalmente casados, Sarah cambió su apellido y el de todos sus hijos a Walker. Esto deja muy claro lo seria que era Sarah respecto a esta nueva relación. Sarah y Scott también tuvieron 4 hijos propios. Y si no eres bueno en matemáticas, esos son 10 niños viviendo bajo un mismo techo en una casa con solo 5 habitaciones. Es seguro decir que había mucha gente y muchas opiniones en este pasillo. Sarah trabajaba en geriatría, mientras que Scott saltaba de un trabajo raro a otro. Aunque algo es seguro, a Scott le encantaba presumir en las redes sociales. Siempre se engrandecía en las redes sociales, haciéndose pasar por algo que no era. Pero las cosas estaban lejos de ser perfectas dentro de la casa de los Walker. Y de hecho, eran tóxicas al máximo. Uno de los hermanos de Bea, Antonio, salió y afirmó que Scott era física y verbalmente abusivo con todos en la familia. Antonio también dijo que Scott le fue infiel a Sarah y que tuvo múltiples aventuras con varias mujeres. Antonio también reveló otro detalle perturbador sobre Scott. Él había instalado cámaras en cada habitación de la casa, incluyendo el baño familiar. Deja que eso te caiga el 20 por un momento. Hay 10 niños en la casa y Scott tiene cámaras en el baño. En defensa de Scott, supuestamente las cámaras eran para atrapar a Bea con las manos en la masa, ya que aparentemente ella escondía envolturas de dulces en los rollos de papel higiénico. Pero no puedo evitar pensar que las cosas están a punto de empeorar mucho más. Era julio de 2020 y las cosas en la casa de los Walker no estaban mejorando. Scott tenía ahora 50 años, Sarah tenía 37 y acababa de dar a luz a una niña en junio. Y para entonces, Bea tenía 17 años. Sarah, finalmente harta de la manipulación y el comportamiento de Scott, también estaba lista para un cambio. Scott y Sarah ya habían terminado, y Sarah en realidad estaba saliendo con otro hombre llamado Chris O'Connell. Pero había algo muy extraño en todo esto. Aunque Scott y Sarah ya no estaban juntos, Scott todavía vivía en la casa de los Walker. De hecho, Scott decidió subirle de nivel y ponerle reglas a Sarah mientras ella salía con Chris. Este hombre... Ni siquiera tengo palabras, pero según Scott, a Sarah solo se le permitía quedarse en casa de Chris 2 días a la semana. Además, Chris nunca podía quedarse a dormir en la casa de los Walker. Esa regla sí la entiendo. También es la casa de Scott. Al menos eso creo, pero decirle a alguien que no es tu esposa, que no es tu pareja, que literalmente en este punto no es más que tu compañera de cuarto, cuándo puede y cuándo no puede ver a su novio, eso simplemente está fuera de todo entendimiento. Bueno, adelantémonos al 17 de julio de 2020 alrededor de las 10 p.m. Scott llevó a Bea a la casa de sus padres en Warrington. Bea llevaba ropa completamente negra, una chaqueta de mezclilla azul y gafas de armazón negro grueso. Durante el viaje, Scott le confiscó el teléfono a Bea, pero no sabemos por qué lo hizo, y según los padres de Scott, Bea estaba visiblemente molesta cuando llegó a su casa. De todos modos, Bea se fue a dormir alrededor de la 1 a.m., y en la mañana del 18 de julio, alrededor de las 10:25 a.m., Scott fue a recoger a Bea para llevarla de regreso a casa. Pero Bea nunca llegó a casa. Según Scott, hizo una pequeña parada para fumar un cigarro cerca de Skaters Way cuando Bea abrió la puerta del auto de golpe y salió corriendo. Scott intentó seguirla, pero no pudo alcanzarla, y al final simplemente regresó a casa.
Cuando Sarah vio que Scott regresaba a casa, notó que estaba exhausto y a punto de romper en llanto, pero no le dio mucha importancia. Recuerda, en ese momento a ella ya no le importaba en lo más mínimo. Pero lo alarmante de todo esto fue que Sarah, la propia madre de Bea, no reportó la desaparición de su hija hasta 3 días después, a pesar de que notó casi de inmediato que no había regresado a casa con Scott. Esto no es un comportamiento normal viniendo de una madre. Cuando un niño desaparece, los padres, especialmente las madres, lo reportan a la policía de inmediato. ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Sarah reportar la desaparición de su propia hija? ¿Y qué pasó durante esos 3 días? Bueno, pasaron muchas cosas, y estamos a punto de descubrir que Bea realmente estaba indefensa. Nadie estuvo ahí para ella, ni siquiera su propia madre. En los años que han pasado desde que este caso salió a la luz, han surgido algunos detalles bastante inquietantes. Bea estaba sufriendo claramente. No solo creció en un hogar con un padre violento, sino que su madre también estuvo prácticamente ausente de su vida. No sabemos si esto fue simplemente por elección o porque intentaba criar a 10 hijos, pero de cualquier manera es inexcusable. Bea estaba sufriendo lo inimaginable, y para colmo, el principal responsable era alguien a quien ella llamaba papá. Resulta que, a espaldas de Sarah, Bea estaba siendo aprovechada por Scott en una pesadilla que duró casi 7 años. Pero tristemente, eso no era todo. Bea pensó que podía acudir a sus otros padres, a su propia madre, en busca de seguridad y consuelo, pero Bea se equivocó de nuevo. Cuando le confesó a su madre lo que Scott le había estado haciendo, su madre no le creyó. Llamó mentirosa a su propia hija. Ojo, esto viene de un hombre que abusaba abiertamente de su familia, tenía relaciones con varias mujeres y hasta fue abiertamente abusivo con su familia anterior. ¿Pero no crees que él sea capaz de aprovecharse de una chica joven? Ahora, hago mi mejor esfuerzo por mantener la compostura al presentar estos casos, pero qué idiota, qué vergüenza y una completa pérdida de tiempo. Cuando te conviertes en padre, todo tu mundo cambia. Tu único trabajo en este planeta es cuidar de tus hijos. Ámalos siempre, créeles siempre, protégelos siempre. Pero esta despreciable excusa de madre eligió no hacer nada. Si todo esto no fuera lo suficientemente malo, la madre de Bea terminó su conversación diciéndole a Bea que literalmente la mataría si alguna vez le contaba esto a alguien más. Es tan nauseabundo que Sarah prefiriera defender a un hombre narcisista y abusivo, con quien de todos modos planeaba irse, en lugar de apoyar a su propia hija. ¡Qué paternidad tan desperdiciada! Pero las cosas no terminaron ahí. Tan pronto como Sarah hizo la llamada para reportar la desaparición de su hija, 3 días después de que Bea aparentemente se escapó, la operadora le hizo algunas preguntas básicas, cuyas respuestas ya eran muy sospechosas. Aparentemente, Sarah había recibido un mensaje de texto de Bea diciendo que se estaba quedando con su exnovio, Luke, después de haberse escapado. Pero la operadora estaba desconcertada de que Sarah o Scott no se hubieran puesto en contacto ni siquiera hubieran visitado a Luke para ver a Bea. La operadora supo de inmediato que algo no estaba bien. De todos modos, los detectives comenzaron a buscar a Bea en las áreas vecinas. La policía realizó búsquedas en Gunthorpe, Newborough y otras partes de Peterborough en Cambridgeshire, pero tristemente no había señales de Bea. Otra cosa que hicieron los investigadores, y que eventualmente destapó el engaño que Scott y Sarah estaban llevando a cabo, fue revisar sus teléfonos. Y vaya que encontraron muchas cosas extrañas. Primero, la actividad del teléfono de Scott fue muy rara y estuvo por todos lados el 18 de julio. Mira, él apagó su teléfono después de recoger a Bea de la casa de sus padres, y esto fue aproximadamente entre las 11:23 a.m. y las 12:54 p.m. Y la actividad del teléfono celular también mostró que él, así como Sarah, fueron a un lugar específico varias veces después de que se reportó la desaparición de Bea. Era un garaje de alquiler propiedad de sus padres en Walton. Alarmantemente, Scott también hizo una parada ahí el día que se suponía que debía llevar a Bea de regreso a casa desde la casa de sus padres. Los detectives salieron de inmediato a buscar en ese garaje de alquiler y aunque no encontraron a Bea, sí encontraron algo de ella, una mochila. Esta mochila fue llevada de inmediato como evidencia y lo que los oficiales encontraron dentro les dio una idea de en cuántos problemas estaba Bea. Mira, Bea siempre llevaba un diario y escribía en él desde que era joven. Pero hubo una entrada en el diario que sorprendió a la policía y decía, cito, «Le conté a mi mamá sobre mi papá y el abuso. Ella me llamó mentirosa y me amenazó con matarme si le decía a la policía. ¿Qué clase de madre no le creería a su hija?» Es tan desgarrador ver la tristeza de Bea emanando de estas palabras en su diario.
Ella realmente creía que Sarah estaría de su lado, pero lamentablemente se equivocó. Pero los detectives no habían terminado de investigar. También decidieron contactar a los amigos de Bea y preguntarles sobre el abuso de Scott, y la mayoría de ellos compartió más detalles. Según uno de los amigos de Bea, Warren Naylor, Bea le había confiado que Scott se aprovechaba de ella. Pero Warren luego señaló que el 19 de julio, un día después de que Bea aparentemente se había escapado, recibió un mensaje de ella en Instagram, donde le decía que había mentido sobre el abuso. Pero recuerda, Scott había confiscado el teléfono de Bea en el camino a la casa de sus padres. Bea no tenía acceso a su teléfono, así que ¿cómo pudo enviar mensajes a sus amigos o incluso a su mamá, Sarah, sobre quedarse en casa de Luke? Bueno, este fue otro punto donde el caso tomó un giro increíble. Los investigadores, después de investigar un poco, descubrieron que los mensajes que se enviaban a Sarah y a los amigos de Bea provenían del teléfono de Bea, pero obviamente ella no era quien los enviaba. En realidad, era Sarah, su propia madre. Se especuló que Scott, después de enterarse de que Bea le había contado a su madre sobre las acciones repugnantes en las que él había estado involucrado, perdió el control y atacó a Bea, acabando con su vida cuando regresaban a su casa desde la casa de los padres de él. Scott no quería que se ventilaran sus trapos sucios y que lo echaran de la casa, así que decidió sacar a Bea del camino. Pero eso no fue todo. ¿Recuerdas que el teléfono de Scott estuvo apagado durante bastante tiempo? Bueno, se alega que Scott le quitó la vida a Bea durante ese tiempo, un periodo de aproximadamente 91 minutos, y se deshizo de su cuerpo en algún lugar a kilómetros de la casa. Después, la primera llamada que hizo fue a Sarah. Aunque nadie sabe lo que se dijo en esa llamada, duró 9 minutos y la policía especuló que estaban discutiendo su plan para encubrir el asesinato de Bea. ¿Es tan cruel e inimaginable? Pero la cosa es que las acciones de Scott fueron atroces, lo veas como lo veas. ¿Pero qué hay de Sarah? ¿Acaso no sintió ni una pizca de culpa al hablar por teléfono sobre encubrir el asesinato de su propia hija con la misma persona que le quitó la vida de manera tan brutal? Es escalofriante pensar que Sarah participó en todo el plan de enviar mensajes desde el teléfono de Bea para que pareciera que estaba en contacto con sus amigos y familia, pero en realidad fueron Scott y la propia Sarah quienes lo hicieron. Esto demuestra lo poco que la propia madre de Bea realmente se preocupaba por ella, lo cual es casi imposible de entender. Con todas estas pruebas, junto con las declaraciones de los amigos de Bea y de su hermano, Antonio, sobre el abuso de Scott y que grababa a todos en la casa, tanto Scott como Sarah fueron arrestados el 14 de septiembre de 2020, acusados de asesinato y de obstruir el curso de la justicia. Los detectives seguían buscando el cuerpo de Bea, pero lamentablemente no han tenido éxito, y hasta el día de hoy, Bea nunca ha sido encontrada. Definitivamente le pasó algo a Bea. Pero si no había un cuerpo, ¿cómo podría tener éxito un juicio por asesinato? Bueno, la evidencia contra Scott y Sarah era simplemente demasiado condenatoria, y sumado al terrible abuso que Bea estaba sufriendo, había un motivo muy claro para Scott. El juicio consistió principalmente en declaraciones de los amigos de Bea sobre cómo Scott se aprovechaba de ella, aunque Scott tuvo la audacia de negarlo todo. Cuando le preguntaron sobre las cámaras ocultas en la casa y en el baño, Scott sorprendentemente mantuvo su postura infundada de que quería atrapar a Bea escondiendo dulces en el baño. Pero sabiendo lo que sabemos ahora, creo que es bastante claro ver por qué Scott puso cámaras en ese baño. Otra cosa que la policía encontró fue una publicación en Facebook cuando Bea cambió su estado de relación de soltera a en una relación con Luke. Ahora, no había nada malo con la publicación en sí, pero había un comentario muy extraño debajo de ella. Esto me dan ganas de vomitar incluso al repetir las palabras, pero Scott dejó un comentario bajo el estado de relación diciendo, cito, «Cualquier chico que te bese, más vale que tenga mi imagen en la cabeza». Incluso adjuntó una foto suya en blanco y negro al comentario. Incluso después de esta revelación, Scott siguió negándolo todo y aún sostenía que Bea simplemente se bajó del auto y se fue corriendo de camino a casa. Sarah, por otro lado, fue un poco más cooperativa durante la investigación y sí admitió haber enviado mensajes desde el teléfono de Bea haciéndose pasar por ella. Pero obviamente ese plan falló bastante rápido porque los mensajes no sonaban para nada como Bea. Les faltaba su personalidad y además el cambio repentino que hizo Bea sobre mentir acerca de que Scott se aprovechó de ella fue muy extraño. Cualquiera que lo leyera sabía que los mensajes no eran de Bea. Súmale a esto la espera de 3 días antes de reportar oficialmente la desaparición de Bea y hay tantos huecos en sus historias que simplemente no cuadran.
Incluso sin poder probar que Scott le quitó la vida a Bea y sin haber encontrado nunca el cuerpo de Bea, el jurado finalmente llegó a un veredicto. En 2021, casi un año después de la desaparición de Bea, el Tribunal de la Corona de Cambridge declaró a Scott Walker culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Otro factor que se incluyó en la sentencia de Scott fue su falta de cooperación al revelar información sobre el cuerpo de Bea. Debido a esto, la Ley de Divulgación de Información sobre las Víctimas de los Prisioneros de 2020, mejor conocida como la Ley de Helen, fue aprobada en noviembre de 2020 y fue aplicable en el caso de Scott. La Ley de Helen básicamente prohíbe que los criminales sean liberados bajo fianza si no revelan información sobre dónde dispusieron del cuerpo de la víctima. Cuando terminó el juicio y la sentencia de Scott, lo único que quedaba era Sarah. Ella también fue juzgada en la corte, pero no había suficiente evidencia para acusarla del asesinato de Bea. No estaba claro si ella sabía sobre el terrible plan de Scott antes de que se llevara a cabo, pero fue declarada culpable de obstruir el curso de la justicia, igual que Scott, y fue sentenciada a 6 años de prisión. Lamentablemente, más de 3 años después, el cuerpo de Bernadette aún no ha sido encontrado, y nadie aparte de Scott sabe qué le pasó. La policía buscó y peinó diferentes áreas e incluso utilizó drones, equipo de búsqueda y unidades caninas. Pero trágicamente no encontraron nada. La detective a cargo del caso de B, la detective Justin Jenkins, dijo, cito, «Puede que nunca sepamos la verdad sobre lo que hizo Scott y por qué, pero sí sabemos que Bernadette había hecho denuncias de abuso en su contra. El hermano de Bea, Antonio, luchó hasta el final para encontrar respuestas sobre por qué la vida de su hermana fue arrebatada de manera tan repentina y tan brutal». Él todavía tiene la esperanza de que los detectives puedan localizar a B para que pueda despedirse adecuadamente. Pero el 22 de diciembre de 2023, el aire alrededor de la prisión HM en Full Sutton se sentía extrañamente más limpio de lo habitual. Resulta que eso se debía a que había un desgraciado menos lamentándolo, ya que Scott falleció ese día a la edad de 53 años. Lo único desafortunado de su fallecimiento es que esto significa oficialmente que no hay ninguna posibilidad de que los investigadores descubran dónde fueron ocultos los restos de B. ¿Por qué Scott no reveló información sobre dónde estaba el cuerpo de Bea sigue siendo un misterio? Puede ser que todavía quisiera tener algún tipo de control sobre los hermanos de B que están de luto y quería tener la última palabra. Sinceramente, me cuesta mucho trabajo entender lo horrible, lo terrible y lo asqueroso que era este hombre repugnante. O sea, ya perdiste, ya te atraparon, te acusaron, te declararon culpable. Ya ríndete y dile a tu familia dónde está Bea. A estas alturas está muy claro, Scott solo estaba ocultando la información porque sabía cuánto les dolería a los hermanos de Bea. Bea era una fotógrafa talentosa que siempre trató de ver lo bueno en todos, incluso en la persona que prácticamente arruinó y luego terminó con su vida. Ella todavía lo respetaba como padre. Este es uno de esos casos. ¿Simplemente apesta? Solo desearía que hubiera algo que pudiéramos hacer. Sarah saldrá de prisión en 2027 y quién sabe cómo resultará esto para las otras 9 personas a las que Sarah dio a luz. Espero con todo lo que tengo que esta mujer terrible haya podido cambiar su vida mientras estaba en prisión. Pero tengo que ser honesto esta vez, no creo que haya forma de regresar de la persona horrible que era y probablemente todavía es. La redención siempre es posible, pero dejemos claro que a veces. Chicos, no sé si alguna vez han sido víctimas de este tipo de abuso o si actualmente están atrapados en una situación así. Pero no busquen ayuda con la familia, no busquen ayuda con los amigos. Acudan a la policía. Puedes encontrar ayuda, hay personas que te van a creer. Y siempre es mejor si puedes proporcionar aunque sea una pequeña prueba para ayudar a la policía también. Pero incluso si no puedes, acude a ellos. Nunca es demasiado pronto, pero B es un ejemplo tan terrible que siempre puede ser demasiado tarde. No dejes que esto te pase a ti. Y si conoces a alguien que está en una situación similar, no te atrevas a dejar que esto continúe. Da un paso al frente. Al final de todo, solo espero que los hermanos de B estén bien. Y espero que puedan seguir adelante después de esto, porque al final del día, a veces eso es todo lo que podemos hacer, solo intentar seguir adelante. Después de graduarse de la preparatoria antes de tiempo, Kylie Rodney se fue a una celebración con amigos en el Bosque Nacional de Tahoe. En las primeras horas de la mañana del 6 de agosto de 2022, los investigadores dicen que ella salió de una fiesta en el campamento y nunca más se le volvió a ver. Kylie era inteligente y talentosa, tenía una familia amorosa y muchos amigos.
Ella estaba emocionada por comenzar la universidad en las próximas semanas y estaba feliz de pasar un tiempo con sus amigos antes de despedirse. Nadie sabía que una diversión sencilla en un campamento tan cerca de casa podría terminar tan mal. Los habitantes locales y las autoridades llegaron en grandes números para localizar a Kylie, pero nadie estaba preparado para lo que encontraron. El viernes 5 de agosto de 2022 fue un día hermoso en el Bosque Nacional de Tahoe, con vistas despejadas del monte Shasta a lo lejos. Las flores silvestres estaban floreciendo después de los incendios forestales de veranos pasados, salpicando el paisaje con tonos morados y amarillos. El verano estaba terminando y la gente aprovechaba los últimos días de diversión de la temporada antes de regresar a la escuela. Kylie Rodney acababa de graduarse de la preparatoria antes de tiempo y con honores, y eso no es nada fácil. Ella iba a asistir a Sierra College en las próximas semanas y su familia no podía estar más orgullosa. El viernes 5 de agosto pasó tiempo con sus amigos haciendo crème brûlée y más tarde tenía planes de asistir a una fiesta de despedida de verano en el campamento Prosser, que está a unos 45 minutos en auto de Reno, no muy lejos de la frontera estatal. Pero estaba a solo unos 15 minutos de la casa de Kylie. El campamento Prosser está ubicado junto a un gran embalse y es comúnmente conocido por los locales como el Santuario. Este era el lugar perfecto para que los amigos tuvieran una última reunión antes de irse a la universidad para nuevas aventuras. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 a.m. del 6 de agosto, Kylie había hecho planes para encontrarse con sus amigos más cercanos, pero nunca llegó. Resultaría que el viernes 5 de agosto fue el último día que alguien vio a Kylie. Kylie nació y creció en Truckee, California. Sus padres, Lindsay y Danielle, eran padres amorosos y dedicados. También tenía un hermano de 8 años que pensaba que ella era la mejor persona del mundo. Kylie y su familia vivían en una zona más rural de Truckee y algunos la describirían como más aislada, aunque muchos habitantes de los pueblos de montaña de California viven de esta manera. Para Kylie, esta era simplemente su forma de vida cotidiana. Era conocida por ser una persona muy feliz, así que estaba claro que su estilo de vida más aislado le estaba funcionando muy bien. Cuando por fin llegó el fin de semana, Kylie no podía estar más emocionada de asistir a la fiesta en el campamento con sus amigos. Alrededor de las 6 p.m. del 5 de agosto, Kylie salió rumbo a la fiesta, sin que sus padres se imaginaran que nunca volverían a ver a su hija. Poco después de las 6 p.m. del día 5, Kylie entra a una gasolinera en Truckee, aproximadamente a mitad de camino entre su casa y el lugar de la fiesta, donde las cámaras de seguridad la captaron recorriendo la tienda. Un par de horas después, cerca de las 10 p.m., Kylie llega al campamento con su amiga Magdalene y luego se reúne con otra amiga, Sammy Smith. Sammy y Kylie pasan la mayor parte del tiempo juntas en la fiesta, compartiendo bebidas y separándose brevemente para platicar con otras personas. Aunque se suponía que esto sería una reunión cerrada de adolescentes locales, la noticia sobre la fiesta en el campamento se difundió rápidamente y pronto personas de todo el norte de California comenzaron a llegar a Prosser para asistir. Los informes indican que esa noche asistieron entre 200 y 300 personas. Debido a la tendencia de incendios forestales en esta zona, los asistentes a la fiesta no pudieron encender una fogata, lo que significa que, a menos que hubiera otras fuentes de luz, el área estaba completamente oscura. Se dice que muchas personas usaron palitos luminosos, linternas eléctricas y las luces de sus autos para iluminar el área. Kylie y su grupo de amigos, por supuesto, ya habían asistido a fiestas como esta antes. La mamá de Kylie confiaba en su hija y le dijo a los medios de comunicación que ella nunca, jamás, bebía y conducía. Kylie era más inteligente que eso y además increíblemente responsable. Los amigos de Kylie han respaldado esta declaración diciendo que nunca vieron a Kylie beber en una fiesta y luego conducir después. Por lo tanto, Lindsay no tuvo ningún reparo en dejar que Kylie asistiera. Alrededor de las 11 p.m., las chicas caminaron hacia la Honda CR-V plateada de Kylie para cargar el teléfono de Kylie. Se sentaron ahí y hablaron durante un rato, compartiendo algunas bebidas, y parte de la conversación incluyó que Sammy le pidiera a Kylie que la llevara a casa esa noche. Alrededor de las 11:30 p.m., Lindsay dice que recibió un mensaje de texto de Kylie diciendo que estaba a punto de irse de la fiesta y que se dirigía directamente a casa. Lindsay, quien había sido testigo del arduo trabajo de Kylie para graduarse antes de tiempo con honores, confiaba en que su hija estaría en casa cuando dijo que lo estaría. No tenía ninguna duda en su mente de que Kylie estaría en casa en poco tiempo. Lindsay le respondió por mensaje, diciéndole a Kylie que se cuidara y que la amaba. La respuesta de Kylie fue, «Está bien, yo también te amo». Entre las 11:30 p.m. y las 12:20 a.m.,
Sammy decide que Kylie está demasiado intoxicada para llevarla a casa y arregla que alguien más la lleve. Las dos chicas se despidieron y Sammy le dijo a las autoridades que se despidió de Kylie alrededor de las 12:25 am. Minutos después, a las 12:36, Sammy explicó que recibió otra llamada de Kylie preguntando por su transporte. Sammy dijo que podía escuchar voces de fondo, así que creía que Kylie todavía estaba en la fiesta, pero no podía estar seguro. Sin que Sammy lo supiera, esta sería la última vez que alguien habló con Kylie. Lindsay se despertó a la mañana siguiente y descubrió que Kylie no estaba en su habitación y que su vehículo no estaba estacionado afuera. Después de no poder comunicarse con ella tras varias llamadas, Lindsay llamó inmediatamente a la policía y reportó que Kylie estaba desaparecida. Pero la policía no emitió una alerta Amber de inmediato. Dijeron que no había pruebas de que Kylie hubiera sido secuestrada. Fueron al área donde se realizó la fiesta para llevar a cabo una búsqueda y entrevistaron aproximadamente a un tercio de los asistentes. Los investigadores instaron a más personas que asistieron a la fiesta a presentarse, pero muchos de los asistentes eran escépticos sobre hablar con las autoridades. La mayoría de ellos estaba a punto de comenzar la universidad y temía que las repercusiones de sus actividades en la fiesta arruinaran su futuro de alguna manera. La policía fue clara al decir que nadie tendría problemas por las cosas que ocurrieron en la fiesta, solo querían encontrar a Kylie. Pero esto no fue suficiente para convencer a los asistentes a la fiesta. La mayoría de ellos permaneció callada. La noticia sobre la desaparición de Kylie se difundió rápidamente, pero a pesar de que había más de 200 personas presentes, nadie reportó haber visto nada. ¿Esa es Kylie? Sin embargo, tanto Kylie como su vehículo estaban desaparecidos. ¿Cómo es esto posible? Seguramente alguien habría visto algo. Sammy decidió organizar una reunión con todos los que asistieron a la fiesta esa noche. No se permitió la entrada de detectives a esta reunión, con la esperanza de que hablar con compañeros y amigos los hiciera sentir más cómodos. Pero aún así, no salió nada nuevo de eso. Sammy le dijo a las autoridades varias veces que ella fue la última persona en ver a Kylie. Sammy y otras amigas de Kylie hablaron abiertamente sobre los tipos mayores insistentes que las estaban incomodando en la fiesta. Y fue entonces cuando Sammy y las otras amigas decidieron irse. Esto hizo que muchas personas se sorprendieran. ¿Por qué un grupo de amigas dejaría a una amiga sola si sabían que había estado bebiendo y que había hombres mayores presentes que estaban haciendo que estas chicas jóvenes se sintieran incómodas? Aunque Sammy informó que había cientos de fotos y videos de esa noche, ni uno solo daba evidencia sobre el estado mental o el paradero de Kylie. La policía simplemente estaba desconcertada. Finalmente, días después de la desaparición inicial de Kylie, los investigadores pudieron confirmar que la última vez que su teléfono se conectó a datos celulares fue a las 12:33 am, lo que habría sido aproximadamente a la hora en que habló con Sammy por teléfono. Así que, lo que sea que haya pasado segundos después de esa llamada, bueno, no pudo haber sido algo bueno. La policía ahora tenía su primera y única pista, y comenzó la búsqueda de Kylie. Sammy rápidamente se volvió crucial para la investigación, ya que pasó mucho tiempo con Kylie la noche en que desapareció y luego dio varias entrevistas a los medios. Cuando le preguntaron en una entrevista sobre lo que creía que le había pasado a su amiga, Sammy dijo que piensa que, y cito, alguien sabía que ella estaba ebria, se ofreció a llevarla a casa, pero no la llevó a casa. Otra teoría inicial es que tuvo un accidente en algún punto del camino a casa. La zona es montañosa y las carreteras pueden ser difíciles de transitar, especialmente si eres un conductor sin experiencia que ha estado bebiendo y es de madrugada. Para cualquiera de ustedes que nunca haya manejado en las montañas, déjenme decirles que algunas de estas carreteras pueden ser difíciles de transitar incluso a plena luz del día. Si a eso le sumas las bebidas y la oscuridad de la noche, bueno, es una receta para el desastre. Sammy Smith cooperó con la investigación, al igual que el supuesto exnovio de Kylie, Jagger. Pero las entrevistas en los medios con Sammy y Jagger presentaron al público algunas discrepancias. Se especuló sobre la relación entre Kylie, Sammy y Jagger. Muchos informaron que Sammy y Kylie no eran tan cercanos como Sammy había hecho creer a la policía. En el momento de su desaparición, Kylie y Sammy ni siquiera eran amigas en las redes sociales, pero los investigadores en Internet descubrieron que Sammy y Jagger sí lo eran. Cuando Sammy y Jagger solicitaron a través de las redes sociales que todas las pistas presenciales se dirigieran a ellos en lugar de a las autoridades para que pudieran, según sus palabras, filtrar la información, muchos empezaron a tener la sensación de que había ocurrido algo mucho más siniestro. Esto, junto con lo que muchos consideraban un comportamiento sospechoso, llevó a la creencia de que la chica que decía ser amiga de Kylie podría haber tenido algo que ver con su desaparición.
Después de la solicitud pública de Jagger de que lo contactaran con las pistas, el departamento del sheriff del condado de Placer publicó un comunicado en Twitter el 11 de agosto diciendo que nunca le indicaron a Jagger que recolectara testimonios de testigos. Enfatizaron que toda la información debe ser transmitida directamente a ellos. Esto solo aumentó la sospecha pública alrededor de Jagger y Sammy. A medida que empezaron a aparecer fotos y videos de la fiesta, fueron enviados para ser revisados por las autoridades. Para el 12 de agosto de 2022, la búsqueda de Kylie se intensificó. Las autoridades y voluntarios buscaron exhaustivamente en su última ubicación conocida, así como en su casa, buscando cualquier cosa que pudiera llevarlos a encontrar a Kylie. En una reunión del ayuntamiento la semana después de su desaparición, la oficina del sheriff del condado de Placer describió sus extensas búsquedas. Los funcionarios dijeron a los medios de comunicación que habían buscado tan al norte como Sierraville y tan al este como Verdi. Hacia el sur, buscaron por todo Truckee y se extendieron más allá del embalse Jackson Meadows hacia el oeste, en un radio de aproximadamente 25 millas desde su última ubicación conocida. Las personas de la zona que se ofrecieron como voluntarios en la búsqueda explicaron que no creían que Kylie o su auto siguieran en el Bosque Nacional de Tahoe, que se extiende por más de 800,000 millas. Esta es una zona vasta y pintoresca, con un paisaje diverso que va desde picos escarpados y bosques densos hasta lagos y ríos inmaculados. Kylie podría haber estado en cualquier lugar, pero el equipo de búsqueda sentía confianza de que, si ella estuviera en ese bosque, ya la habrían encontrado. Debido a la información contradictoria sobre las relaciones de Kylie con Jagger, Sammy y otros asistentes a la fiesta, muchos pensaban lo peor, pero esperaban lo mejor. Mientras tanto, las autoridades continuaban juntando las piezas poco a poco. En una conferencia de prensa, el 12 de agosto, las autoridades informaron al público que habían recibido reportes de personas dentro de la comunidad de que había un adulto. Esto desalentaba a las personas a presentarse, lo que llevó a las autoridades a abrir un portal en línea 100% anónimo, donde la gente podía enviar fotos, videos y otra información relacionada con la desaparición de Kylie. Para este punto, el caso ya se estaba volviendo realmente extraño. Parecía sumamente claro que alguien sabía algo y estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que esa información no saliera a la luz. Para el 13 de agosto, las autoridades realizaron otra conferencia de prensa donde la oficial de información pública, Angela Musala, explicó que habían intensificado su búsqueda para el fin de semana. Ella explicó que el 12 de agosto hubo un posible sitio de entierro que fue localizado cerca del campamento y que había sido encontrado por los equipos de búsqueda y rescate en la zona. Ella continuó diciendo que la familia de Kylie fue notificada y que el FBI acudió a la escena acompañado por las oficinas del sheriff de los condados de Placer y Nevada, donde descubrieron los restos de un perro. Angela continuó dirigiéndose a la audiencia diciendo: «Permítanme ser claro, tenemos un solo equipo, una sola misión y un solo objetivo, y ese es encontrar a Kylie Rodney». Al finalizar el 9º día de la investigación de la persona desaparecida, la oficina del sheriff del condado de Placer continuó siguiendo 720 pistas, buscando una sola pista que los llevara en la dirección correcta. Mientras tanto, personas en todo el país seguían especulando sobre lo que le sucedió a Kylie, sentados al borde de sus asientos, esperando la siguiente pista. La navaja de Occam dice que normalmente la respuesta más sencilla es la correcta. Pero con cada día que pasa, un accidente parece cada vez menos probable. ¿Cuál es la siguiente respuesta más sencilla? ¿Qué más podría causar que alguien desaparezca sin dejar rastro de una fiesta llena de gente? Durante poco más de 2 semanas, la familia de Kylie tuvo que irse a dormir cada noche sin saber dónde estaba su querida hija, y sus amigos enfrentaron acusaciones de desconocidos de todo el país. Y la policía trabajó incansablemente para encontrar a esta chica desaparecida. Pero entonces un avance. El 21 de agosto de 2022, los youtubers de búsqueda y rescate Aventuras con Propósito sacaron la CRV plateada de Kylie Rodney del embalse Placer. Aventuras con Propósito es un canal de YouTube que se enfoca principalmente en casos sin resolver. Se especializan en recuperaciones bajo el agua. Cuando Kylie desapareció inicialmente, muchas personas familiarizadas con sus recuperaciones solicitaron que se unieran a la búsqueda de la chica desaparecida y el equipo estuvo feliz de hacerlo. AWP afirma que una agencia de la ley se puso en contacto con ellos y les pidió su ayuda. Sin embargo, cuando llegaron, les dijeron que el lago ya había sido buscado extensamente con equipos de buceo y que no había nada ahí. La búsqueda comenzó en el embalse Placer a las 10:40 am el 21 de agosto. Lanzaron 2 botes con sonar, uno de los cuales localizó un objeto a las 11:15 am.
a 55 pies de la orilla y en solo 14 pies de profundidad, usando un dispositivo de sonar especializado Garmin. Nick, uno de los buzos, entró al agua y confirmó que el vehículo era el de Kylie Rodney al comparar la placa. Se envió a un buzo y desafortunadamente encontró un cuerpo dentro del área de carga del vehículo. Según Aventuras con Propósito, el Garmin EcoMap Ultra que usaron para localizar el vehículo costó alrededor de $500, una pequeña inversión para una fuerza policial de este tamaño. Parece ser una inversión sólida para los equipos de búsqueda y rescate. Entonces, si esta tecnología es crucial para búsquedas bajo el agua y un simple canal de YouTube logró comprar una, ¿por qué los equipos de búsqueda y rescate en la zona no la están usando? El FBI debió haber tenido la tecnología más avanzada, entonces, ¿por qué no pudieron encontrar el vehículo en las 2 semanas que ayudaron a las agencias locales en la búsqueda? Después de hacer el descubrimiento, AWP hizo una publicación en Facebook sobre la misión de recuperación. El equipo sostiene que primero se comunicaron con las autoridades, ya que estaban trabajando con ellas para localizar a Kylie. Pero en la conferencia de prensa al día siguiente, el portavoz del departamento del sheriff declaró que AWP nunca se comunicó con ellos y que la policía tuvo que hacer un esfuerzo adicional para contactar al equipo. Debido a la increíble reputación de AWP, la gente ha sido escéptica sobre esta información y algunos creen que las autoridades locales simplemente estaban avergonzadas por su descuido. El descubrimiento del vehículo de Kylie fue devastador para su familia y la comunidad. Pero aún peor fue cuando la policía hizo el escalofriante anuncio: el cuerpo encontrado en la parte trasera del auto era, lamentablemente, Kylie. La mayoría asumiría que esto sería el final, caso cerrado. Pero las cosas siguieron poniéndose más extrañas a partir de aquí, ya que la gente empezó a cuestionar a las autoridades locales sobre sus esfuerzos para encontrar a Kylie. Doug y Nick de Aventuras con Propósito enfatizaron que tienen un conjunto de habilidades único y poco común y que ayudar a las agencias policiales de esta manera es un honor. Reconocieron su apoyo a las fuerzas del orden en todo Estados Unidos, incluido el FBI, pero cuando salió a la luz la noticia del hallazgo, muchas personas que seguían el caso empezaron a preguntarse: ¿cómo pudieron los hombres de Aventuras con Propósito lograr en menos de 2 horas lo que varias agencias, grandes y pequeñas, no pudieron lograr en 2 semanas? Aventuras con Propósito descubrió el vehículo de Kylie volteado en un área que, según se dijo, había sido registrada exhaustivamente por las autoridades. Esto llevó a muchos a cuestionar la competencia de las fuerzas del orden locales, y con razón, especialmente porque una cámara trampa en la zona muestra que a las 12:32 a.m. El 6 de agosto, un vehículo se dirigió directamente al agua, donde Kylie fue encontrada, y exactamente en el lugar donde su teléfono celular emitió su última señal. El departamento de policía local dijo que habían invertido más de 15,000 horas hombre buscando a Kylie solo para que otro equipo llegara y la encontrara en menos de 2 horas, en el mismo lugar donde su teléfono dio su última señal. Las vistas aéreas del lugar muestran claramente algo en el agua donde recuperaron su cuerpo, así que si se realizaron búsquedas aéreas, ¿cómo fue que se les pasó por alto? Si ella condujo su vehículo hacia el agua, debió haber pasado por la arena. ¿Cómo es que no vieron esas huellas cuando su mamá la reportó como desaparecida a la mañana siguiente, menos de 12 horas después de que desapareció? Doug Bishop de AWP declaró en una entrevista que encontraba las circunstancias sumamente sospechosas. Él menciona muchas de las cosas que ya se han discutido, que ella era muy inteligente, que iba a la universidad y que desapareció de una fiesta grande solo para ser encontrada a unos cientos de metros de distancia. Él explica que no es posible que Kylie haya ido en sentido contrario por la carretera. Él explica que esta carretera tenía una sola entrada y una sola salida, sin mencionar que era una carretera con la que ella estaba muy familiarizada. Sin embargo, la carretera en la que terminó su vehículo tenía una curva muy cerrada y pronunciada a la izquierda que daba a un camino de terracería difícil que requiere tracción en las 4 ruedas. Básicamente, estuviera ebria o no, Kylie habría sabido de inmediato que no iba por el camino correcto, lo que hace que su accidente sea aún más sospechoso. Doug Bishop explica que el lugar donde fue encontrada dentro del vehículo, en el compartimiento de carga, también era sospechoso y que todo el asunto simplemente no tiene sentido. El hecho de que nadie esté dispuesto a hablar es una gran señal de alerta y aumenta esta sospecha. Aunque bien podría ser un accidente, hay muchas inconsistencias en esta historia. Sus amigas dijeron que parecía demasiado ebria para conducir y reportaron la presencia de hombres extraños en la fiesta, pero no tuvieron problema en dejarla ahí sola. Claramente le mandó un mensaje de texto coherente a su madre, pero 30 minutos después estaba tan ebria que no se dio cuenta de que iba en sentido contrario por una carretera que ya había recorrido muchas veces antes.
Las autoridades buscaron exhaustivamente, pero no pudieron localizar un vehículo que claramente se veía desde las cámaras aéreas. Simplemente no tiene sentido. Bishop también dice que es sospechoso que Kylie fuera encontrada en el área de carga del vehículo. Él explica que si las ventanas hubieran estado cerradas, Kylie habría tenido tiempo de arrastrarse hacia atrás. ¿Pero por qué haría eso? Bueno, no lo sabemos, pero el asunto es que cuando recuperaron el vehículo, varias ventanas estaban bajadas. Esto significa que el vehículo se habría llenado de agua tan rápido que ella no habría tenido tiempo de maniobrar hacia atrás. ¿Y por qué lo haría? Ella fácilmente pudo haber salido por la ventana para ponerse a salvo. El hecho de que ella quedara atrapada en la parte trasera del auto simplemente no tiene ningún sentido lógico. Los informes de noticias afirman que más de 400 personas fallecen cada año en sus autos por quedar atrapadas en el agua. Tu mejor oportunidad de sobrevivir es salir del auto antes de que esté completamente sumergido. La mayoría de los autos, cuando entran al agua, quedan completamente sumergidos en menos de un minuto, así que cada segundo cuenta. Los expertos explican que lo mejor que puedes hacer es bajar las ventanas lo antes posible y escapar por las ventanas delanteras, no por las traseras. Pero en el caso de Kylie, esto genera más preguntas. La ventana del conductor de Kylie, junto con las otras ventanas, parecía estar abajo cuando sacaron el vehículo del agua. Sin embargo, se ha informado que ella fue localizada en la parte más trasera del vehículo. Además, el espejo lateral del conductor estaba roto y había una abolladura en la puerta del lado del conductor. Y ninguno de estos daños parecía estar ahí cuando salió de su casa esa noche. Entonces, ¿de dónde vino este daño? Las grabaciones de varios otros vehículos que fueron recuperados del agua no muestran daños en los espejos ni en las puertas. Entonces, ¿qué le pasó al vehículo de Kylie? Si había más de 200 personas presentes, ¿cómo es que nadie escuchó el vehículo caer al agua? Aunque todavía hay mucho que no se sabe, el informe de la autopsia de Kylie pronto reveló la verdad de este caso. Y es una verdad que muchos de nosotros probablemente no aceptaremos. El informe de la autopsia se publicó el jueves 13 de octubre de 2022, en el que se declaró que la causa de la muerte de Kylie fue un accidente. El informe oficial afirma que se ahogó. Las voces consideran que esta conclusión es sorprendente, por decirlo menos. Ellos mencionan sospechas debido a que el jefe de policía y el forense son la misma persona. Dicen que muchos crímenes en la zona se encubren o se declaran accidentes, porque este es un lugar turístico y tener una reputación de criminalidad sería malo para la economía local, y yo apoyo esta idea. De hecho, esta es una de las principales razones por las que mi esposa y yo dejamos nuestra ciudad natal. En los pocos meses antes de empacar e irnos, mi esposa y yo presenciamos personalmente 3 escenas del crimen donde personas habían perdido la vida. Una junto a un complejo de departamentos, otra en una zanja al lado de una carretera principal y otra más en un lugar que en este momento no recuerdo, pero ninguno de estos crímenes fue documentado oficialmente. Todos fueron encubiertos porque el pueblo era un destino turístico. El dinero del turismo era lo que mantenía a flote la ciudad y no podían arriesgarse a perder todo ese dinero. El informe de la autopsia dice que Kylie estaba completamente vestida y no había evidencia de ningún tipo de agresión. El informe toxicológico mostró que en el sistema de Kylie había cafeína, nicotina y una cantidad minúscula de THC. Las muestras de tejido hepático tomadas mostraron que había un nivel de alcohol en su sistema de 0.08 justo en el límite legal para conducir. Pero muchos expertos afirman que estos niveles de etanol en su sistema probablemente fueron el resultado del proceso de descomposición. Esto deja a la gente preguntándose si Kylie estaba ebria en absoluto. Las carreteras en la zona no están iluminadas con farolas, hay caminos de tierra sinuosos que no están bien señalizados. Es posible que, a pesar de que Kylie había estado en esta zona muchas veces, haya tomado un giro equivocado y se haya dirigido directamente al agua. Pero si fue así, ¿qué le impidió salir por una ventana que ya estaba abierta? El elemento más interesante del informe de la autopsia es que prácticamente no había agua en sus pulmones. Un médico forense explicó que el peso de los pulmones era sorprendentemente bajo para un caso de inhalación de agua. Uno esperaría que si una persona fallece por ahogamiento, habría mucha agua en sus pulmones, pero no había suficiente como para llegar a esa conclusión. El detective Sonnier informó que, debido a que no había evidencia de juego sucio, la forma en que falleció tuvo que ser catalogada como accidental. No sé tú, pero para mí, esto solo significa que el equipo no investigó lo suficiente para encontrar la evidencia que necesitaban. Digo, claramente tienen un historial de esto. Su vehículo fue encontrado en un lugar que, según ellos, revisaron varias veces. Al final, hay un vacío en la vida de los amigos y la familia de Kylie que nunca se podrá llenar. Aún peor, ni siquiera han podido averiguar con certeza qué le pasó a Kylie ese día.
Y no sé tú, pero yo no podría dejar este asunto en paz hasta tener algunas respuestas comprobadas. Pero a pesar de esta pérdida increíblemente dolorosa, solo espero que esto sirva como una lección muy valiosa para nunca dejar a un amigo atrás. Esta tragedia pudo haberse evitado, pero de ella hay lecciones que aprender para las fuerzas del orden, para quienes asisten a fiestas y para la comunidad de crímenes reales. Kylie no tenía que perder la vida esa noche, pero sinceramente espero que la historia de su pérdida pueda, de alguna manera, ayudar a prevenir que otros tengan el mismo destino. El año es 1975. Para la familia Foreman, la vida transcurría perfectamente. Tenían 2 hijos maravillosos, eran jóvenes y estaban profundamente enamorados, y todo iba viento en popa. Pero en el 25º cumpleaños de la señora Foreman, la tragedia golpearía. Mientras su hijo de 5 años, Jason, jugaba afuera en el bosque cerca de su casa, desapareció. La familia y los vecinos cercanos buscaron al niño durante horas, días, semanas y finalmente años. No encontraron pistas ni evidencia que explicara su repentina desaparición. El niño desaparecido no sería encontrado hasta 7 años después, cuando los investigadores se reunieron con un vecino que hizo una confesión verdaderamente repugnante sobre un crimen de proporciones devastadoras. La familia Foreman había estado viviendo en South Kingstown, Rhode Island, durante varios años. Una de las grandes cosas de South Kingstown, y una de las razones por las que la gente sigue regresando, son las hermosas playas. La ciudad cuenta con más de 10 millas de playas vírgenes, así como varios parques grandes y áreas recreativas para familias pequeñas como la de los Foreman. Si esto no fuera suficiente, el crimen tampoco es un problema particularmente grande en South Kingstown, y realmente nunca lo ha sido. Claro, hay algunas zonas donde las cosas pueden ponerse un poco turbias, pero eso es cierto para casi todas las ciudades de Estados Unidos. En general, South Kingstown es simplemente un lugar maravilloso para estar, una ciudad rica en historia y llena de cosas para mantener ocupadas las mentes jóvenes mientras los padres siguen con su vida diaria. Para la familia Foreman, no parece que pudieran haber sido más felices en su propio pequeño pedazo de paraíso. La familia vivía en la zona de Peacedale, en High Street. Un vistazo rápido en Google Maps Street View muestra que esta calle sigue siendo, hasta el día de hoy, simplemente impresionante. Los Foreman vivían en la cima de una colina, justo al lado de la estación de bomberos local. Y por lo que puedo ver, su casa solía estar junto a un área de bosque denso, pero parece que la mayoría de estas zonas boscosas han sido taladas para dar paso a nuevas viviendas. Sin embargo, no puedo asegurarlo con certeza, ya que no sabemos cuál era su dirección exacta. La familia estaba compuesta por Joyce Foreman, John Foreman y sus 3 hijos, Raven, Jason y el hermano mayor de Jason, cuyo nombre no pude determinar. Todos los miembros de la familia se llevaban bien entre sí, y había varios otros niños que vivían en la zona cercana, lo que lo convertía en el lugar perfecto para criar a una familia en crecimiento. Jason y su hermano mayor solían pasar el rato con algunos de estos otros niños, y ese fue el caso el 18 de mayo de 1975. El 18 de mayo era el cumpleaños número 25 de Joyce. Ese día, ella había estado en casa mientras Jason y su hermano salían a jugar por la tarde. Joyce dice que pudo escuchar a los niños jugando detrás de la casa, en el bosque, durante toda la tarde, y que la última vez que recuerda haber escuchado a los niños reír y jugar fue alrededor de las 3:30 p.m. Pero poco después de eso, todo se quedó en silencio. Joyce no pensó nada de esto en ese momento, pero cuando el hermano de Jason regresó a casa más tarde esa tarde, Jason no estaba por ningún lado. Su madre salió al patio trasero para intentar encontrarlo, pero él ya no estaba. Toda la familia trabajó junta para tratar de encontrar a Jason y traerlo de vuelta a casa, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Su madre sabía que no podía haber llegado muy lejos, y pronto todos los vecinos de la zona se unieron para ayudar a buscarlo, pero aún así no había ninguna señal de él. No sabemos dónde pudo haber estado el hermano mayor de Jason durante el tiempo en que Jason desapareció, pero parece seguro asumir que probablemente solo se fue a jugar con los otros niños a otro lugar. El hermano de Jason no lo había visto desde más temprano esa tarde, y al no haber señales de él al anochecer, la familia decidió que era momento de pedir ayuda a la policía. No sabemos mucho sobre los esfuerzos de búsqueda oficiales que se realizaron para encontrar a Jason. Al menos no los que involucraron a la policía. Sabemos que los oficiales tomaron declaraciones de testigos y buscaron a Jason por todas partes, pero la mayoría de los detalles específicos de esta búsqueda se han perdido con el tiempo o nunca se mencionaron públicamente desde el principio. Al buscar en los periódicos de esa época, no pude encontrar ni una sola mención de Jason hasta 1982. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a tomar un giro bastante inquietante.
Para este momento, los Foreman llevaban más de 7 años buscando incansablemente a su hijo desaparecido. Pero en todo este tiempo, los investigadores nunca encontraron ni una sola prueba. Pero todo eso cambió el 15 de abril. Los Foreman tenían varios vecinos que vivían muy cerca de ellos. Sus casas estaban todas muy cerca unas de otras, como suele ser el caso en muchos vecindarios suburbanos. Esto significaba que, pasara lo que pasara en la casa de tu vecino, probablemente te enterabas. Esto fue cierto cuando empezó a correr la noticia sobre un disturbio que involucraba a un repartidor de periódicos de 14 años llamado Dale Sherman. Dale estaba repartiendo periódicos un día cuando Michael Woodmansey notó al chico y le pidió que entrara un momento. Michael vivía justo enfrente de la casa de los Foreman, pero en ese momento no parece que nadie haya visto a Michael hablando con el equipo. Antes de que terminara su conversación, Michael había atraído al chico a su casa con la promesa de darle alcohol. Dale habló con el New York Times en marzo de 2011 y recordó el día que estuvo en la casa de Michael, diciendo que Michael cumplió su promesa de darle alcohol, pero eso no fue todo lo que le dio. Dale recuerda que poco después de beber el alcohol, comenzó a sentirse increíblemente cansado, tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mientras todo esto sucedía, Michael de repente se levantó y tomó una bandana cercana, la envolvió alrededor del cuello de Dale e intentó quitarle la vida. De alguna manera, en medio de todo este caos, Dale logró luchar contra Michael y escapar de su agarre. Dale salió corriendo de ahí y fue directamente a su casa para contarle a su padre. Su padre no se tomó este informe a la ligera y en vez de llamar a la policía, se acercó a Michael personalmente. El padre de Dale fue a la casa de Michael, tocó la puerta y de inmediato le dio un puñetazo en la cara. Mientras el padre de Dale regresaba a casa, vio a la policía en una residencia cercana, los detuvo y les informó lo que le había pasado a su hijo. La policía habló brevemente con los dos y luego pidió que todos fueran a la estación de policía para tomar una declaración oficial e intentar aclarar la situación. Y aquí es donde el caso tomó otro giro mucho más oscuro. Cuando la policía estaba hablando con Miguel, empezaron a sospechar que él podría tener algunos secretos más de los que les estaba haciendo creer. Desafortunadamente, no sabemos exactamente qué pasó cuando lo interrogaron sobre su agresión contra Dale, pero eso es porque empezaron a sospechar que Miguel podría estar guardando un secreto mucho más perturbador que el que realmente le estaban preguntando. Durante sus conversaciones con Miguel, al menos uno de los oficiales empezó a preguntarse si Miguel podría tener información sobre Jason Foreman, el niño que en ese momento había desaparecido hacía más de 7 años. No querían preguntarle directamente a Miguel por miedo a que se cerrara y ocultara la verdad. Así que poco a poco empezaron a dirigir el interrogatorio en otra dirección, lanzando preguntas sobre Jason Foreman aquí y allá. Pero, en un giro sorprendente, Miguel en realidad se abrió sobre lo que sabía respecto a la desaparición de Jason Foreman. Poco después, él contó todo lo que sabía sobre el niño e incluso les dijo a los oficiales que sabía exactamente qué le había pasado a Jason y dónde estaba hoy. No sabemos qué llevó específicamente a la confesión de Miguel, pero mientras era interrogado sobre su participación en los crímenes contra Dale, Miguel confesó y admitió que había visto a Jason el día que desapareció en mayo de 1975. No solo eso, sino que había estado en contacto directo con el niño solo minutos antes de que desapareciera. Los detalles de cómo sucedió todo esto nunca se han revelado públicamente. Incluso después de todos estos años, la policía ha mantenido ciertos aspectos del crimen en privado para evitarle a la familia más sufrimiento. Todo lo que sabemos con certeza es que, al igual que en el caso de Dale, Miguel había hablado con Jason y logró atraerlo a su casa. No sabemos cómo Miguel convenció a Jason de seguirlo a su casa, pero fueran cuales fueran las mentiras que inventó, el niño las creyó. Probablemente este sea un buen momento para explicar que Miguel Woodmansey tenía solo 16 años en el momento en que todo esto sucedió. Él mismo seguía siendo un niño. Pero Miguel no era un adolescente típico de ninguna manera. Miguel aparentemente había estado luchando contra fantasías oscuras durante mucho tiempo, pero el 18 de mayo de 1975, estas fantasías finalmente serían liberadas. Una vez que Miguel llevó a Jason a su casa, atacó al joven. El único aspecto del crimen que sabemos con certeza es que en algún momento de la tarde, Miguel tomó un cuchillo de su cocina y emboscó al joven Jason. ¿Por qué hizo esto? Sigue siendo un misterio. Pero al final, Jason perdió la vida. No sabemos qué pudo haber hecho o dicho a Jason antes de que ocurriera este crimen, pero tenemos una fuerte sospecha sobre lo que sucedió después. Verás, hay una razón por la que la policía nunca encontró los restos de Jason.
Por lo general, cuando una persona desaparece, si no la encuentran con vida, sus restos aparecen un tiempo después. Pero eso no fue cierto en el caso de Jason. Simplemente desapareció por completo y nunca se le volvió a ver. Pero mientras la policía hablaba con Miguel sobre el crimen durante su interrogatorio, hizo una declaración bastante extraña. Después de confesar el crimen, de inmediato se puso nervioso y mencionó un diario o una libreta o algún tipo de cuaderno que guardaba en su cuarto. Le explicó a los oficiales que si registraban su casa, encontrarían el libro. Pero quería asegurarles que todo lo que estaba dentro de ese diario era pura ficción. Pero hasta donde sabemos, no lo era. Cuando los oficiales encontraron el libro, se quedaron boquiabiertos. Este diario no solo incluía los divagues de un adolescente o un joven adulto. Incluía relatos detallados de lo que le había sucedido a Jason todos esos años atrás. Ahora, naturalmente, el contenido exacto de este libro nunca se ha hecho público. De hecho, la policía no ha revelado ni una sola palabra de este diario después de todo este tiempo. La única razón por la que sabemos lo que había dentro es porque la hermana de Jason habló con los oficiales sobre el diario y ellos compartieron gran parte del contenido con ella, y ella reveló abiertamente lo que Miguel le había hecho a su hermano todos esos años atrás. Y te prometo que es algo que nunca te hubieras imaginado. La hermana de Jason, Raven, ahora obviamente es una adulta y ha hablado con varios medios de comunicación en los últimos años sobre el contenido de la casa de Miguel y lo que los investigadores encontraron durante su interrogatorio. Raven dice que, aunque la policía no reveló nada sobre este diario públicamente, sí compartieron varios detalles clave con ella y le explicaron el contenido del diario, aunque parece que se negaron a mostrárselo directamente. Raven habló sobre el contenido del diario y explicó que el diario no solo contenía un relato detallado de lo que le sucedió a su hermano, sino que se había convertido, en una especie de libro de recetas. Ella dice que el diario describía en detalle lo que Mitchell le había hecho a Jason después de quitarle la vida. Y para mantenerlo simple y muy claro, Mitchell se comió a Jason. Su motivo para hacer esto nunca ha estado claro, pero después de que Jason fue tratado en consecuencia, Mitchell no podía simplemente tirar los huesos de Jason en un basurero o arrojarlos a un arroyo en algún lugar. No, eso sería demasiado raro y retorcido. Así que, ¿qué mejor manera de ocultar un cuerpo de la policía que limpiar cada uno de los huesos y luego cubrirlos con laca y exhibirlos en tu tocador? Ahora probablemente hayas escuchado la frase, la verdad es más extraña que la ficción. Bueno, eso sin duda es cierto aquí. Mientras que Miguel insistía en que el contenido de este diario era ficción, Cuervo dice que la policía tiene una cantidad abrumadora de pruebas que demuestran que los relatos escritos en este diario eran completamente reales. Ahora, algunos informes afirman que los huesos de Jason estaban exhibidos en el tocador de Miguel como si fueran trofeos, aunque otros informes afirmaban que los huesos habían sido barnizados y guardados dentro de una caja. No sé cuál de estos informes es más preciso, pero no hace falta decir que los investigadores tenían todas las pruebas que necesitaban para asegurar una condena. Pero aquí es donde el caso da otro giro, y de nuevo, no es uno bueno. Verás, cuando los investigadores estaban llevando el caso, estaban compartiendo todos los detalles con la familia Foreman. Mientras los oficiales querían asegurar una condena por asesinato en primer grado, les preocupaba el impacto que el juicio tendría en la familia Foreman. No hace falta decir que la familia Foreman ya había pasado por el infierno, y hacerlos sentarse en un juicio y escuchar cada uno de los detalles horribles de los últimos momentos de su hijo podría haber sido demasiado para ellos. Para superar esto, la policía le ofreció al padre de Jason una manera de evitar este proceso. En lugar de buscar una condena por asesinato en primer grado, buscarían una por asesinato en segundo grado. Esto aún aseguraría una condena de 40 años para Michael Woodmansee, pero evitaría que la familia tuviera que escuchar todos los detalles del diario y también les evitaría tener que ver los restos de su hijo exhibidos cuando fueran usados como evidencia en el juicio. El padre de Jason aceptó este acuerdo de culpabilidad y Michael fue enviado a prisión por 40 años en lugar de recibir una sentencia de cadena perpetua. Pero una vez más, el caso da otro giro, y este podría ser el más oscuro hasta ahora. La reacción por este caso fue seria. Toda la comunidad de South Kingstown estaba indignada por lo que Michael había hecho. Y decir que tenía una diana en la espalda sería quedarse corto. Cuando Michael fue enviado a prisión, tuvo que ser trasladado a una instalación fuera del estado, en Massachusetts, para su propia protección. Pero considerando que fue procesado bajo la ley de Rhode Island, eso significaba que todas las reglas y regulaciones de Rhode Island respecto a los prisioneros seguían aplicándose en el caso de Michael. Una de ellas era la llamada Ley de Reducción de Condena por Buen Comportamiento.
Esta ley permite que los prisioneros con diversas condenas reciban sentencias más cortas por buen comportamiento. En general, la ley permite que a un prisionero se le reduzcan 10 días de su condena por cada 30 días de buen comportamiento, lo que básicamente disminuye algunas sentencias hasta en un 33%. Ahora, definitivamente hay algunos peros y condiciones respecto a esta ley, pero esto es, en términos generales, lo que la ley establece para estos prisioneros. Como podrías esperar, Miguel aprovechó esta ley al máximo y solo tuvo que cumplir 28 años de una condena de 40 años. Cuando esta noticia se hizo pública y los habitantes locales se enteraron de que Miguel regresaría a Rhode Island en 2011, se enfurecieron. Tanto así que varios habitantes locales admitieron haber comprado armas anticipándose al regreso de Miguel. Pero estas armas no eran para usarse como protección. Muchos habitantes locales hablaron en contra de Miguel y confesaron directamente que, si alguna vez volvía a poner un pie en su comunidad, lo matarían, y lo decían en serio. Una de esas personas era el propio padre de Jason, quien ha jurado en varias ocasiones que tiene toda la intención de matar a Miguel Woodmansey, si alguna vez logra encontrarlo. El padre de Jason siente cierta culpa por haber aceptado el acuerdo de culpabilidad que le ofrecieron los investigadores hace todos esos años. Él dice que, de haber sabido sobre la ley de reducción de condena, nunca habría aceptado ese trato. Ahora teme que si Miguel es liberado de nuevo en la sociedad, podría quitarle la vida al hijo de otra persona. Y el padre de Jason dice que se siente completamente responsable de esa posibilidad. Afortunadamente, Miguel no fue liberado, al menos no completamente. Aunque Miguel fue liberado de la prisión, aceptó ser enviado a una institución de salud mental por el resto de su vida. Miguel tiene ahora unos 60 años, hasta donde sé, y él sabía lo peligroso que sería si regresaba a la comunidad de Rhode Island. Hubo disturbios y protestas en todo el estado, llenos de personas que querían ver a Miguel bajo tierra. Cuando se enteró de esta noticia, supo que no tenía ninguna oportunidad de tener una vida normal nunca más. Y ahora reside en el hospital Eleanor Slater en Cranston, Rhode Island, donde probablemente permanecerá el resto de sus días. El padre de Jason, John, dice que buscará por todas partes para encontrar a Michael y asegurarse de que no lastime a nadie nunca más. Y la familia de John dice que tienen todas las razones para creer que él cumplirá esta promesa. No sabemos si John está satisfecho con que Michael haya sido enviado a una institución de salud mental o si todavía planea cumplir con estas declaraciones, pero algo es seguro. Sin importar cómo se desarrollen las cosas, Michael Woodmansey nunca volverá a ser un hombre libre. Al menos no por mucho tiempo mientras John Foreman esté cerca. Los operadores del 911 tienen un trabajo muy difícil y exigente. No hay duda de que el sistema de emergencias 911 ha salvado muchas vidas gracias a la capacitación que reciben sus operadores y despachadores. Pero en enero de 2008, el sistema falló, costándole la vida a una mujer y dejando a su familia preguntándose por qué no recibió la ayuda que necesitaba y suplicaba desesperadamente. La historia de Denise Amber Lee, de 21 años, es una que ha dejado a muchas personas frustradas, no solo por el hecho de que su vida terminó, sino también porque hubo múltiples oportunidades para salvarla. Denise y su esposo Nathan se conocieron cuando aún estaban en la preparatoria. Denise tenía 17 años y Nathan 19 en ese entonces. Desde que se conocieron, supieron que querían pasar el resto de sus vidas juntos, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a hablar sobre formar una familia. Se casaron tan pronto como pudieron y no pasó mucho tiempo antes de que cumplieran su sueño al tener 2 hijos, Noah y Adam. Decidieron que Denise se quedaría en casa para cuidar a los niños, pero para lograr esto, Nathan tuvo que trabajar en 3 empleos, aunque lo hacía con gusto, ya que eso significaba que podía proveer adecuadamente para su familia. Nathan recordaría después cómo, durante su primera cita en San Valentín, le regaló a Denise un anillo en forma de corazón, el cual le gustó tanto que literalmente nunca se lo quitó. Estos dos realmente estaban enamorados, y sus hijos eran el centro de sus vidas. Uno de los trabajos de Nathan en ese momento era lector de medidores eléctricos, que es lo que estaba haciendo la tarde del 17 de enero de 2008. Él salió de la casa de la familia más temprano de lo habitual esa mañana, tan temprano, de hecho, que Denise y los niños todavía estaban dormidos. Él se comunicó con ella más tarde esa mañana, alrededor de las 11 a.m., y ella le dijo que estaba en el porche trasero de su casa en North Point, Florida, con Noah mientras le cortaba el cabello. Nathan terminó su turno a las 3 p.m. y luego se dirigió a casa. Mientras iba en camino, llamó a Denise una vez más, pero esta vez no obtuvo respuesta, lo cual le pareció extraño.
Pero como Denise estaba cuidando a 2 niños pequeños, había una buena posibilidad de que simplemente estuviera ocupada. Finalmente, llegó a la entrada de la casa a las 3:30 p.m. Pero ese fue el momento en que la vida de él y de sus hijos cambió para siempre. Nathan entró a la casa y buscó a su esposa, pero no pudo encontrarla por ningún lado. Aún más desconcertante fue el hecho de que tanto Noah como Adam estaban en la misma cuna, algo que nunca hacían, y de inmediato supo que algo andaba muy mal. Denise nunca dejaría a los 2 niños sin supervisión, y ciertamente no saldría de la casa sin ellos, ya que Adam tenía apenas 6 meses. Revisó a los niños y vio que estaban en perfecto estado de salud, pero no podía entender dónde podría estar Denise. Buscó pistas, pero encontró que todas sus pertenencias seguían en la casa y no pudo encontrar ninguna indicación de que se hubiera ido apresuradamente. Todo en la casa parecía estar en orden y por lo que podía ver, parecía como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Todas las cerraduras de las puertas estaban intactas, así que nadie había forzado una cerradura para entrar. Además, Nathan tuvo que abrir la puerta principal para entrar, así que todo parecía estar seguro. Temiendo lo peor, miró a su alrededor buscando señales de que hubiera habido una pelea, pero no encontró ninguna, ya que todo parecía estar en su lugar. Pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Y mientras empezaba a ponerse cada vez más ansioso, decidió contactar a la policía, explicó su situación y poco tiempo después, los oficiales llegaron a la casa para investigar. Registraron el edificio en busca de cualquier cosa que pudiera decirles a dónde había ido Denise, pero tampoco pudieron ver nada que les preocupara demasiado, excepto por el hecho de que Denise obviamente estaba desaparecida. Al decidir que no había nada más que aprender en la casa de la familia, hablaron con los vecinos y fue entonces cuando salió a la luz el primer detalle preocupante del caso de Denise. Una vecina informó que había visto un auto, un Camaro verde, conduciendo muy despacio por la calle alrededor de las 2:30 de esa tarde, una hora antes de que Nathan llegara. Luego se fue, pero poco después lo volvió a ver y agregó que se sintió incómoda por la forma en que se movía lentamente por el vecindario. Conducía hasta el final de la calle, daba la vuelta y luego pasaba lentamente frente a las casas una vez más, repitiendo este proceso 4 o 5 veces, según los testigos. Luego se metió en la entrada de la familia y cuando miró por su ventana pudo ver a un hombre que no reconocía sentado al volante. Agregó que vio el mismo auto salir de la casa unos 10 minutos después de haberse detenido en la entrada y el hombre seguía pareciendo estar solo, así que no le dio mucha importancia. Mientras los oficiales investigaban, Nathan llamó al padre de Denise, el detective Rick Goff, y al enterarse de lo que estaba pasando, se puso en contacto con varias agencias de la ley, informándoles que Denise estaba desaparecida y que debían estar atentos por si la veían. Para ese momento, Nathan estaba fuera de sí de preocupación, ya que no habían recibido noticias de Denise. Y con cada hora que pasaba, estaba más convencido de que algo malo había sucedido en la casa mientras él aún estaba en el trabajo. Durante casi 3 horas, buscaron a Denise con la ayuda de perros policía y helicópteros, y preguntaron a las personas de la zona si habían visto algo, pero fue en vano. Pero entonces, a las 6:14 p.m., se hizo una llamada al 911 a la oficina del sheriff del condado de Sarasota. Era Denise. Lo siento, solo quiero irme. Hola, lo siento. What's the address that you're at? What is the address that you're at? Hello, ma'am? Where are we going? I gotta go up to the house. Up and around where? Well, you need to get back to it.
We're freaking all night. Freak over your mouth. I couldn't stop everywhere. What's your name, ma'am? Hello? Please. What's your name? Please, my name is Denise. I'm not your beautiful husband, and I just want to see my kids again. Your name's Denise? I'm sorry. What's your last name? Lee? Yeah. Do you know what your name's Denise Lee? Can you see, or do you have a blindfold on? Are you gonna help me? Are you gonna let me out now? Oh, please. La operadora escuchó a una mujer al otro lado de la línea, pero por alguna razón no pudo entender que ella estaba en una situación en la que no podía hablar directamente por teléfono. Las primeras palabras que escucharon de ella fueron, lo siento, solo quiero irme. En las grabaciones de la llamada, se puede escuchar a la operadora preguntando repetidamente, hola, mientras que Denise se escucha diciendo, lo siento, solo quiero ver a mi familia. Esta es una manera muy extraña de comenzar una llamada al 911, lo que, en opinión de muchos, debería haber alertado a la operadora sobre el hecho de que alguien les había llamado y no podía dar ningún detalle directamente, ya que probablemente estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Pero mientras la persona que llamó, que resultó ser Denise, hacía todo lo posible por transmitir información, la operadora continuó preguntando, ¿hola?, un total de 10 veces antes de darse cuenta de que debería haber estado escuchando lo que se decía y hacía del otro lado de la línea. Pero antes de que esto sucediera, se podía escuchar a un hombre hablando con Denise, y no de una manera amistosa. Se le podía escuchar preguntando por qué había hecho eso, aunque no sabemos a qué se refería. En un momento, se le podía escuchar preguntándole a Denise qué había hecho con su teléfono, ya que claramente lo estaba buscando, pero ella simplemente respondió diciendo, por favor, déjame ir, por favor, déjame ver a mi familia otra vez. El hombre entonces responde que eso no será un problema, pero incluso entonces se podía escuchar una vez más a la persona de la central preguntando, hola, lo cual es, quiero decir, despierten, esta mujer claramente necesita ayuda. Haz algo, literalmente lo que sea. El hombre entonces dice enojado que iba a dejarla ir libre, pero que ahora ella había hecho algo que le hizo cambiar de opinión. Se puede escuchar a Denise disculpándose por lo que haya hecho, después de lo cual se oye al hombre preguntar dónde está su teléfono. Sin que él lo supiera, Denise de alguna manera logró tomarlo, después de lo cual marcó al 911. Luego, ella se recostó en el asiento trasero del auto del hombre, asegurándose de que su teléfono estuviera fuera de la vista, y procedió a intentar obtener la mayor cantidad de información posible de él. Probablemente sabía que esta sería su única oportunidad de pedir ayuda, y valientemente se arriesgó, lo que fácilmente pudo haberle salvado la vida o empeorado mucho las cosas. Denise entonces le suplica varias veces más a su captor que la deje ir, pero sus ruegos caen en oídos sordos, ya que el hombre dice que ahora tendrá que conducir hasta la siguiente calle, cito, por culpa de él. Luego, se le puede escuchar preguntándole a Denise qué estaba haciendo y mencionando a su primo, Harold. Más tarde se descubriría que a esta persona se refería durante la primera parte de la grabación. Denise luego le pide de nuevo que la deje ir, ahora claramente muy angustiada por haber sido secuestrada y retenida en contra de su voluntad, pero de manera increíble, el operador del 911 simplemente responde, hola, una vez más. Es solo cuando Denise dice, ayúdenme, que parecen darse cuenta de la situación y entonces le piden su dirección, la cual obviamente no podía dar sin alertar a su secuestrador sobre su plan. Luego se les puede escuchar hablando con su supervisor, diciendo que la llamada provenía de algún lugar en Northport. Aún así, seguían pidiéndole que diera su dirección. Cuando finalmente le preguntan su nombre, ella logra responder mientras engaña al hombre, haciéndole creer que le está hablando a él. Ella dijo, me llamo Denise, estoy casada con un esposo hermoso y solo quiero volver a ver a mis hijos. Las primeras 4 palabras de esa frase fueron, me llamo Denise. Y aún así, el operador respondió preguntando, ¿tu nombre es Denise?, en lugar de hacer preguntas que ella pudiera responder sin alertar a su secuestrador.
Para su crédito, es en este momento cuando la situación realmente les cayó el 20 y le dijeron a su supervisor que creían que la persona que llamaba estaba hablando con ellos mientras tenía cuidado de no revelar que había marcado al 911. Pero el hecho de que al operador le haya tomado tanto tiempo darse cuenta de esto es simplemente incomprensible. Se puede notar claramente en los primeros 10 segundos de esta llamada que esta pobre mujer no puede responder. El hecho de que al operador le haya tomado varios minutos darse cuenta simplemente no tiene excusa. Seguramente estas personas están capacitadas para situaciones como esta. Pero de todas formas, le pidieron a Denise que presionara un botón en el teléfono si la habían vendado, pero obviamente ella no podía presionar ningún botón. Luego, el operador le preguntó si conocía al hombre con el que estaba, pero de nuevo no recibió respuesta. Nuevamente, obviamente. En cambio, podían escuchar a ella y al hombre discutiendo sobre su teléfono mientras él todavía intentaba encontrarlo. El operador entonces se da cuenta de que ella debe estar acostada sobre el teléfono o algo así, y que Denise no podía escuchar ninguna de las preguntas que le estaban haciendo en ese momento. Denise entonces fingió ayudar al hombre a buscar su teléfono, lo que le dio la oportunidad de escuchar al operador del 911 por primera vez. Cuando le preguntaron si sabía cuánto tiempo había estado fuera de su casa, respondió en voz baja, no sé, pero tuvo que repetir esa respuesta 2 veces más, ya que seguían repitiendo la misma pregunta, a pesar de haber recibido una respuesta muy clara. Finalmente hicieron su primera pregunta relevante, que fue, ¿cuál es tu apellido? A lo que ella respondió de inmediato, Lee. La siguiente pregunta del despachador fue perder aún más tiempo al pedirle a Denise que confirmara que su nombre era, de hecho, Denise Lee. A pesar de que se perdió tanto tiempo en esta llamada, Denise aparentemente logró mantener la calma y finalmente consiguió que la operadora entendiera que ese era, en efecto, su nombre. Luego le piden que identifique la calle en la que está, a lo que ella responde que no puede. También logró comunicar que no conocía al hombre que la había secuestrado y que vivía en la calle Latour diciendo, no sé. Por favor, llévame a mi casa. ¿Puedes llevarme a mi casa en Latour, por favor? Las últimas frases de esta grabación son de Denise preguntándole al hombre si le va a hacer daño, a lo que él le exige que le entregue su teléfono. Luego ella pregunta si la dejará ir y él dice que sí, en cuanto tenga su teléfono de vuelta. La llamada termina abruptamente después de la última frase, que fue Denise simplemente diciendo, ayúdenme. Gracias a la información que Denise pudo dar, se supo que su nombre era Denise Lee y que vivía en la calle Latour en North Point y que había sido secuestrada por un hombre a quien nunca había visto antes en su vida. Esto era una gran cantidad de información dadas las circunstancias, y aunque se hicieron esfuerzos para rastrear el teléfono desde el que se hizo la llamada, fallaron porque era un teléfono desechable. Pero los investigadores pudieron averiguar a quién pertenecía el teléfono, y pronto salió a la luz que el dueño era un hombre desempleado de 36 años llamado Miguel Lee King. Los oficiales fueron enviados de inmediato a su casa, pero se encontró vacía. Solo 9 minutos después de que Denise marcara al 911, una joven de 17 años llamada Sabrina Muxlow también llamó al 911 para informar que su padre había presenciado algo que ella sentía que debía ser reportado. El primo de su padre, Miguel, había llegado a su casa alrededor de las 5:45 p.m. y pidió prestados un bidón de gasolina, una linterna y una pala. Él dijo que su cortacésped estaba atascado en el patio delantero y que necesitaba esos objetos para poder liberarlo. Luego reunieron los objetos que pidió, pero en cuanto caminaron hacia el auto de King, un Camaro verde, su padre escuchó a una mujer gritarle que llamara a la policía. Se acercó a su primo y le preguntó qué estaba pasando, y él le respondió que no era nada de qué preocuparse. Luego vio a King inclinado sobre la consola central del auto, empujando hacia abajo y fuera de la vista la cabeza de alguien en el asiento trasero que tenía el cabello rubio hasta los hombros. Su primo luego volvió a subirse al auto y se fue. Sintiendo sospechas por lo que acababa de presenciar, decidió conducir hasta la casa de King, y cuando llegó, se dio cuenta de que no solo no había cortadora de césped en el jardín delantero, sino que tanto King como su auto no estaban por ningún lado. Luego también llamó al 911 de forma anónima, dando una descripción del auto de King y diciendo que podría haber secuestrado a alguien que aún estaba retenido en el vehículo. Una cuarta llamada al 911 fue realizada por una mujer llamada Jane Kowalski a las 6:30 de esa tarde. Le dijo al operador que iba conduciendo su auto y se detuvo en un semáforo cuando escuchó un grito agudo como ninguno que hubiera escuchado antes. Se dio cuenta de que provenía del auto junto al suyo y cuando volteó, cruzó miradas con King. Una vez más, él estaba intentando empujar la cabeza de Denise hacia el asiento trasero, pero entonces vio una mano que salió de la parte trasera del auto y empezó a golpear frenéticamente la ventana.
Al darse cuenta de que algo andaba mal, se alejó lentamente del semáforo, esperando que King se adelantara y así poder ver el número de su placa. Pero al parecer, él se dio cuenta de lo que ella estaba pensando y se quedó a su lado. Luego, rápidamente cambió de carril y finalmente terminó detrás de ella. Mientras estaba en línea con el 911 King, luego giró hacia el Boulevard Toledo Blade y Jane no pudo seguirlo debido al tráfico pesado que la rodeaba. Desafortunadamente, la llamada de Jane cayó en saco roto, ya que nadie fue informado de lo que ella había visto. De alguna manera, los despachadores del condado de Charlotte no lograron vincular las llamadas con el caso de Denise, y a pesar de que varios oficiales y alguaciles estaban en esa área en ese momento, nunca se les dio una descripción del vehículo de King ni la dirección en la que viajaba. Pero para ese momento, los investigadores ya sabían que estaban buscando a King y que él mantenía a Denise cautiva en su Camaro verde. Por lo tanto, se instaló un retén en el Boulevard Toledo Blade. Poco después de las 9 p.m. esa noche, King apareció conduciendo y finalmente fue detenido. King se mostró poco cooperativo y solo salió de su auto después de que uno de los oficiales lo amenazara con su arma de fuego. Cuando salió, notaron que su ropa estaba empapada desde el cinturón hacia abajo y que tenía lodo pegado en los zapatos. Fue puesto bajo custodia y cuando registraron su auto, encontraron el teléfono desechable, junto con una pala sucia, un bidón de gasolina y un anillo en forma de corazón. Denise no estaba por ningún lado y de inmediato temieron lo peor. A King le dijeron que las autoridades sabían que él había secuestrado a Denise. Fue acusado de su secuestro, pero se negó a dar cualquier detalle sobre lo que había sucedido después de la llamada al 911. Simplemente declaró que no tenía idea de lo que estaban hablando. Durante los siguientes 2 días, los rescatistas recorrieron las áreas donde sabían que Denise había estado con la esperanza de encontrarla, pero estos esfuerzos terminaron trágicamente cuando uno de los rescatistas en Plantation Boulevard se topó con un parche de tierra que parecía haber sido removido. Ahí, el cuerpo de Denise fue encontrado en una tumba de casi 1 metro de profundidad. Se realizó una autopsia y se reveló que su vida había terminado con un solo disparo en la cabeza. También observaron moretones en sus muñecas, lo que indica que luchó valientemente contra su atacante. Pero desafortunadamente, también encontraron evidencia obvia de que había sido abusada. Ahora era evidente que King era responsable de la muerte de Denise y fue acusado de homicidio en primer grado, a lo que obviamente decidió declararse no culpable, a pesar de la montaña de pruebas que se habían reunido en su contra. El caso parecía ser uno muy claro y sencillo. Varias personas dieron declaraciones de que habían visto a King ese día, ya sea en el área alrededor de la casa de la familia o en la carretera donde conducía su Camaro. Incluso su propio primo, Harold, sabía que era culpable y se ofreció a testificar en su contra en la corte. Además, se tomaron muestras de ADN de la escena donde encontraron a Denise y coincidieron con él. Y como su cabello y su anillo fueron encontrados en su auto, junto con una de sus huellas de mano en el exterior de una de las ventanas, no tenía ninguna defensa. La evidencia solo siguió acumulándose cuando registraron la casa de King. Aquí, los investigadores encontraron varios pedazos de cinta adhesiva que tenían algunos cabellos de Denise pegados. Pero su equipo de defensa aún hizo todo lo posible para probar su inocencia. Como nunca se encontró el arma de fuego utilizada para acabar con la vida de Denise, eso planteó la teoría de que cualquiera pudo haber disparado y que no se podía asumir de inmediato que King había apretado el gatillo. Pero esto hizo poco para influir en el jurado, ya que solo les tomó 2 horas deliberar y regresar con un veredicto de culpable. Honestamente, sin embargo, el hecho de que incluso les haya tomado 2 horas aquí es un poco confuso. Esto resultó en que King recibiera la pena capital, la cual apeló sin éxito. Para este momento, el caso finalmente había sido resuelto y también en tiempo récord. Pero mientras que el atacante de Denise iba a pagar por su atroz crimen, fueron Nathan, Adam y Noah quienes realmente quedaron con el castigo de este caso, ya que ahora se veían obligados a aceptar el hecho de que la vida de Denise pudo haberse salvado muchas veces si la información adecuada se hubiera enviado a las personas correctas de manera oportuna. Si estos testigos se hubieran comunicado incluso solo unos minutos antes, si el operador del 911 hubiera usado al menos 2 neuronas durante la llamada, probablemente la vida de Denise se habría salvado. Para hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder, Nathan fundó la fundación Denise Amber Lee, que ofrece mejor capacitación para los operadores del 911. En cuanto a su padre, el detective Rick Goff, él participó en la creación de la ley Denise Amber Lee, que ofrece capacitación voluntaria para esos mismos operadores. Lo cual contradice un poco mi punto anterior de decir que, seguramente, estos operadores están capacitados para estas situaciones, porque aparentemente no lo están.
El caso de Denise ha resultado en muchos cambios en lo que respecta a la capacitación de los operadores del 911. Ahora reciben al menos 6 meses de capacitación y se les enseña cómo usar correctamente la tecnología que puede localizar la ubicación de una persona que llama. Otra herramienta útil que casi con toda seguridad habría salvado la vida de Denise. Nathan declaró durante una entrevista que recuerda a Denise por ser una persona desinteresada y cariñosa. Siempre admiró el hecho de que ella siempre ponía a sus hijos en primer lugar y que los amaba incondicionalmente. Pero declaró que nunca superará la devastadora tragedia que quedó tras las atroces acciones de King. Durante años después de ese fatídico día, luchó por seguir adelante con su vida, pero sabía que tenía que encontrar la manera por el bien de sus hijos. Ahora es uno de los principales conferencistas sobre los cambios que se han hecho al sistema de emergencias 911, ya que tomó la decisión de dedicarse de tiempo completo a informar a la mayor cantidad de personas posible sobre cómo debe usarse el 911 y cómo se supone que deben responder los operadores. Pero el camino hasta este punto fue largo y tumultuoso. Nathan solo se dio cuenta mucho tiempo después de los trágicos acontecimientos que había reprimido sus emociones durante demasiado tiempo, ya que quería ser un buen ejemplo para sus 2 hijos. A veces se sentía desolado y deprimido, pero seguía adelante con la esperanza de poder evitar que alguien más sufriera un destino similar. Al final, decidió demandar a la oficina del sheriff de Charlotte por su mal manejo de las llamadas al 911 que se hicieron esa noche. Y en 2012 llegó a un acuerdo por $250,000. Y gracias a Dios por eso, no por el dinero, sino porque esto, con suerte, le enseñará a este departamento una lección muy valiosa y hará que otros departamentos tomen nota para que esto se pueda evitar en el futuro. Apartó parte de ese dinero como un fondo universitario para los niños y luego se enfocó en crear la fundación Denise Amber Lee. Compró una casa en Inglewood y hoy vive ahí con Noah y Adam mientras usa su deseo de cambiar el sistema del 911 como una fuerza impulsora, junto con sus recuerdos de la mujer a la que amó por encima de cualquier otra. El caso de Denise es uno que genera sentimientos de frustración y enojo, no solo hacia el hombre que le quitó la vida ese día, sino también hacia las personas responsables de enviar ayuda. Y aunque admito que hoy he sido bastante duro con el operador del 911, siempre debemos recordar que los operadores del 911 son solo humanos y que trabajan en ambientes increíblemente estresantes con los que la mayoría de nosotros tendríamos dificultades. Con gusto admito que no es un trabajo que siquiera me interesaría remotamente. Con la ayuda de Nathan y la fundación Denise Amber Lee, las posibilidades de que esto vuelva a suceder son mínimas. Y si no es por otra cosa, Denise será recordada para siempre como parte de un cambio necesario dentro de la industria del 911. Y gracias a su memoria, innumerables vidas han sido y seguirán siendo salvadas. Los tranquilos ríos de Carolina del Norte no son un lugar donde esperarías que se desarrollara un aterrador caso de crimen real. Pero para Irina Yarmolenko, eso fue exactamente lo que sucedió. Una joven pareja estaba paseando en moto acuática por el río Catawba una tarde cuando recibieron el susto de sus vidas. Mientras pasaban por un pequeño terraplén, notaron algo extraño tirado en la orilla del río. Al principio, probablemente pensaron que solo era un montón de ropa amontonada, tal vez algún tipo de animal tomando una siesta. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que no era un animal, era un cuerpo humano y acababan de entrar directamente en una escena del crimen. Irina Yarmolenko era conocida por sus amigos y familiares como Ira, y la describían como alguien que siempre tenía un espíritu alegre y que le resultaba fácil hacer nuevos amigos sin importar a dónde fuera. Ella era originaria de Ucrania, pero en los años 90 su familia huyó del país y se dirigió a Estados Unidos, estableciéndose finalmente en Carolina del Norte. Sus padres lograron encontrar trabajo en Greensboro y encontraron un hogar en Chapel Hill donde podían vivir en paz y criar a sus hijos. En 2008, Ira estaba estudiando en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, después de graduarse de la preparatoria Chapel Hill en 2006. Y en mayo de ese año, ella tomó la decisión de terminar el semestre ahí antes de planear transferirse al campus de Chapel Hill de la universidad, donde tenía la intención de obtener una licenciatura en salud pública. En cuanto a sus estudios, Ira era conocida por ser muy dedicada y enfocada, y también tenía pasatiempos como jugar tenis y tocar el piano. También le encantaba pasar tiempo viajando por el país, ya que disfrutaba aprender sobre las diferentes culturas que encontraba y además era miembro del club ruso de su universidad, lo que le ayudaba a recordar sus raíces.
También era miembro del equipo del periódico de la universidad, donde trabajaba como fotógrafa y en ocasiones escribía algunos artículos. Uno de sus principales objetivos en la vida era ayudar a otras personas, una característica que también compartía su hermano, quien ha sido citado diciendo, y cito, no había nada malo en ella, era increíble. Claramente era una persona motivada que tenía grandes planes para el futuro, y gracias a su naturaleza parecía que estaba encaminada hacia el éxito. Pero la historia de Ira pronto tomaría un giro trágico, ya que le arrebataron ese futuro de la manera más atroz posible cuando alguien le quitó la vida. Poco después de la 1 p.m. del lunes 5 de mayo de 2008, Dennis Loveless y su novia Brenda Pierce recibieron el susto de sus vidas cuando estaban en moto acuática en el río Catawba, en Carolina del Norte. Mientras estaban en su excursión, notaron algo extraño tirado en la orilla del río y decidieron investigar. Pero cuando se acercaron, se horrorizaron al descubrir el cuerpo de una mujer tirado junto al río. Sabían que tenían que informar a las autoridades de inmediato, así que Brenda decidió ir en su moto acuática a una tienda de carnada cercana para llamar al 911. Al mismo tiempo, Denise recordó haber visto a alguien trabajando en una obra de construcción cercana y corrió para preguntar si podían contactar a la policía también. Durante la llamada al 911, Brenda dijo, «Hay un auto que se salió del terraplén y hay un cuerpo tirado ahí. No sé si está vivo o no», y los oficiales de policía fueron enviados de inmediato a la orilla del río. Cuando las autoridades llegaron al lugar, lamentablemente descubrieron que el cuerpo que habían encontrado era el de Irina, y ella fue localizada junto a su auto, un Saturn, que aparentemente se salió del camino y chocó contra un tronco que estaba oculto entre la maleza densa a poca distancia del agua. Lo que les pareció extraño fue el hecho de que ambas puertas del lado del conductor estaban abiertas, pero las bolsas de aire no se habían activado tras la colisión con el tronco. Aún más extraño, las llaves del auto de Irina fueron encontradas en la parte trasera del auto, del lado del conductor. El motor estaba apagado y lo más extraño de todo, el auto estaba en neutral. Prácticamente cada detalle de esta escena simplemente no tenía sentido. Si la muerte de Irina fue el resultado de chocar contra el tocón, seguramente no habría podido poner el auto en neutral antes de apagar el motor, sacar las llaves del encendido y luego abrir la puerta trasera y dejar caer las llaves. Habría sido casi imposible después de un impacto así. Había algo en esta escena que simplemente no parecía correcto. A poca distancia, Irina fue encontrada tirada en el suelo con los pies más cerca del agua y en una mano sostenía una liana. También se observó que su cabello y la ropa que llevaba puesta estaban empapados. Mientras intentaban averiguar qué había sucedido aquí, los investigadores inicialmente asumieron que ella misma había conducido hasta el río, donde luego salió del auto y terminó con su propia vida. Pero esta opinión cambió rápidamente tras una inspección más detallada de su cuerpo. Se descubrió que tenía 3 marcas en el cuello que sugerían que había sido estrangulada y luego dejada a la orilla del río. Una búsqueda adicional descubrió 3 ligaduras, y rápidamente se determinó que el asesino de Irina usó estas para acabar con su vida. Más tarde, se reveló que la primera provenía de la sudadera que ella llevaba puesta. La segunda era una cinta azul que coincidía perfectamente con otra cinta que estaba atada a su bolso, el cual aún estaba en el auto. Y la tercera era una cuerda elástica, similar a una que se encontró en la cajuela del auto. También encontraron una cámara en su cajuela, pero el rollo de película había sido retirado. Pero el detalle más extraño de todos también se encontró en la cajuela del auto, una hamburguesa a medio comer de Wendy's. Ira era vegetariana. La primera orden del día fue entrevistar a todos los que estaban presentes en el área cuando Irina fue descubierta. Denise y Brenda contaron su experiencia al encontrar su cuerpo y reiteraron que solo estaban en el río para hacer jet ski. Los trabajadores de la construcción cercanos agregaron que solo se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando Denise llegó y les pidió que llamaran al 911. Varias personas pasaron por la escena mientras se procesaba y también fueron interrogadas, pero nadie había visto nada y estaban tan sorprendidos por el hallazgo como Denise y Brenda. Pero había un hombre que había estado presente todo este tiempo, ya que estaba pescando a unos 100 metros de donde se encontró el cuerpo de Irina. Mark Carver, de 39 años, les dijo a los investigadores que él y su primo, Neil Casada, no sabían nada de lo que había pasado y agregó que no había visto nada sospechoso o fuera de lo normal durante el tiempo que estuvo junto al agua. Cuando le pidieron que relatara los movimientos de ese día, declaró que él y Neil habían llegado al río alrededor de las 11 de la mañana y que inmediatamente comenzaron a preparar su equipo de pesca.
Habían estado allí por aproximadamente 1 hora cuando se dieron cuenta de un sonido extraño más abajo en el río, y Mark lo describió como si fuera un bulldozer raspando el suelo. Él proporcionó la información suya y la de su primo a los oficiales que investigaban, después de lo cual se fue a recoger a su hija, presumiblemente de la escuela. Él regresó más tarde esa misma tarde y cuando le preguntaron por qué había vuelto, afirmó que había dejado su red de pesca, pero le impidieron entrar al área. Él regresó al día siguiente después de que el área volvió a ser accesible, pero aún así no pudo encontrar su red. El auto de Ira fue remolcado a un garaje seguro donde fue procesado para buscar huellas dactilares por el Departamento de Policía del Condado de Gaston. Esto se hizo el 5 y el 7 de mayo. Extrañamente, no parecía haber ninguna razón para que Ira estuviera en esa zona, ya que estaba a unas 20 millas de su residencia y la única explicación plausible era que había viajado al río con alguien que conocía o que la habían obligado a conducir hasta allí por alguien con intenciones nefastas. Mark solo había dado una declaración informal hasta ese momento, y el 15 de mayo se le pidió que proporcionara un relato oficial de su tiempo junto al río. Él declaró que vio a Denise y Brenda mientras estaban en moto acuática en el agua, pero agregó que también había otro navegante presente. Dijo que escuchó a Denise hablar con el hombre en el bote, pidiéndole que llamara al 911, pero insistió en que no tenía idea de que se había encontrado un cuerpo hasta que vio una noticia sobre el caso en la televisión. Como Mark y Neil eran los únicos que estaban en la zona cuando se encontró el cuerpo de Ira, los investigadores decidieron examinar más de cerca sus vidas y circunstancias. Descubrieron que Mark estaba jubilado gracias a una discapacidad médica. El historial de arrestos de Mark mostraba que había sido detenido 2 veces en el pasado. Una de esas ocasiones ocurrió en 2007, cuando él y su hijo estaban luchando y de alguna manera terminó hiriéndolo accidentalmente con su arma de fuego. Neil también fue entrevistado en varias ocasiones, pero insistió en que nunca habían escuchado nada extraño aparte del sonido que oyeron y el sonido de voces hablando sobre llamar al 911. Pero sí permitieron que se tomaran muestras de su ADN. El siguiente paso en la investigación fue intentar crear una línea de tiempo de los movimientos de Ira antes de que la encontraran junto al río. La policía descubrió que el día en que perdió la vida, Ira fue a un banco en Charlotte alrededor de las 10:17 a.m., donde depositó algo de dinero en su cuenta. Luego fue a una tienda Goodwill, también en Charlotte, donde dejó algunas bolsas de ropa alrededor de las 10:33 a.m. Después de eso, fue a la cafetería Jackson's Java, donde trabajaba algunos turnos a la semana, aunque ese día no le tocaba trabajar y presumiblemente solo estaba visitando a sus compañeros de trabajo mientras tomaba una taza de café. Luego encontraron una extraña grabación captada por las cámaras de seguridad CCTV en la zona del YMCA en Belmont. La grabación mostraba el auto de Ira llegando al edificio a las 11:09 a.m., pero en lugar de detenerse y bajarse, mostraba el auto dando vueltas por el estacionamiento antes de salir repentinamente 1 minuto después. Desafortunadamente, las imágenes de seguridad estaban algo borrosas y los investigadores no pudieron ver si Ira estaba solo en el auto o no. Cuando el auto salió del estacionamiento, se le pudo ver conduciendo en dirección al río, donde finalmente sería encontrado unas horas después. Aquí es donde la pista se enfrió, ya que nadie había visto a Ira después de eso y su auto no fue captado por ninguna otra cámara de seguridad. Lo interesante es que Ira no había sido agredida sexualmente. No parecía que la hubieran robado, y según todos los testimonios, era una persona sumamente agradable que se llevaba bien con casi todos los que conocía. Así que para los investigadores había una gran pregunta. ¿Ira estaba sola en ese auto? ¿O había alguien con ella? Hubo cierta especulación entre los detectives de que esto fue un crimen de oportunidad. Pero incluso si este fuera el caso, ¿cuál fue el motivo para acabar con la vida de Ira? Cuando se comete un crimen como este, normalmente es por celos, un robo que salió mal, un asesinato planeado o por una rivalidad, entre otras razones. Pero ninguna de estas parecía encajar con el crimen de Ira, ya que ella no tenía enemigos y no se había metido en problemas antes de perder la vida. 2 meses después de que encontraron a Ira, su auto fue analizado para buscar ADN junto con las 3 ataduras que se determinó que se usaron para quitarle la vida. El procesamiento de pruebas de ADN como esta es un proceso que toma mucho tiempo y normalmente tarda varios días, quizá incluso un par de semanas en completarse. Pero pasaron algunos meses después de que se tomaron las muestras del auto de Ira para que finalmente llegaran los resultados y parecían confirmar las peores sospechas de los investigadores. Aunque se informó que se encontraron perfiles de ADN mixtos en el auto, el laboratorio declaró que se había encontrado una coincidencia en las muestras tomadas de la puerta trasera del lado del conductor, específicamente en el pilar sobre la puerta.
Se determinó que coincidía con Mark, quien afirmaba nunca haber visto a Ira ni su vehículo. Pero su ADN no era el único que estaba presente en el auto. También informaron que encontraron una coincidencia en los hisopos tomados del descansabrazos de la puerta del pasajero delantero y del interior de la ventana del mismo asiento. Este ADN coincidía con Neil. Ahora dependía de los investigadores probar que los dos primos estuvieron en o cerca del auto de Ira en algún momento, y para hacerlo tenían que establecer cuáles fueron sus movimientos esa mañana. Descubrieron que los dos hombres sí habían hecho planes para ir a pescar esa mañana, pero solo se encontraron en el río más tarde. Mark había ido a una tienda donde recogió un bloque de sal que era para las cabras de Neil. Como el bloque era demasiado pesado para que Mark lo cargara solo, le pidió a un empleado de la tienda que lo llevara a su auto. El empleado así lo hizo y lo colocó en la cajuela de su auto. Después de esto, condujo hasta la farmacia College Park, donde dejó una receta a las 10:52 a.m. Luego fue al río, a un lugar donde él y algunos miembros de su familia habían estado pescando antes. Y poco después, Neil llegó para recoger el bloque de sal del vehículo de Mark. Ninguno de los dos hombres podía cargar el bloque por sí solo, ya que Mark tenía síndrome del túnel carpiano y Neil sufría de una afección cardíaca. Pero finalmente se ayudaron mutuamente a transferirlo de un auto al otro. Según la declaración de Mark, luego escucharon el extraño sonido de raspado alrededor del mediodía. Y poco tiempo después, Neil se fue, pero Mark decidió seguir pescando. Luego se le acercó un oficial de policía después de que se descubrió el cuerpo de Ira y solo se le permitió irse alrededor de las 2:30 p.m. Después de que fue entrevistado y proporcionó a la policía su identificación, así como la información de contacto de él y de Neil. Luego se alejó del río y regresó a la farmacia para recoger el medicamento de la receta que había dejado esa mañana. Un empleado de la farmacia recordó haberlo visto esa tarde y le dijo a los investigadores que cuando Mark llegó, el caso estaba siendo discutido en la televisión de la tienda. Mark le dijo al trabajador que él había estado en la escena, pero que no sabía nada sobre el incidente, aparte de que le habían dicho que alguien había recibido un disparo. Cuando él y Neil regresaron al río más tarde ese día, el auto de Ira estaba siendo retirado de la escena y por eso no les permitieron ir a su lugar de pesca. Considerando que su ADN fue encontrado en la escena, los dos hombres fueron llevados después para ser interrogados. Neil se mantuvo firme en que ni él ni Mark habían estado cerca del auto de Ira. Los interrogadores decidieron mentirle, diciéndole que su primo estaba en otra sala de interrogatorio y que había implicado a Neil en el crimen. Pero se mantuvo firme en su declaración de que nunca había visto el vehículo en cuestión. Fue entonces cuando se descubrió que Mark escribía y leía a nivel de primer grado. Y después de hacerle pruebas, se determinó que tenía un coeficiente intelectual de 61, lo cual corresponde a un nivel clínico de discapacidad mental. Los investigadores luego hablaron con varios doctores sobre las condiciones físicas de Mark y confirmaron que él era considerado como discapacitado. Agregaron que, gracias al síndrome del túnel carpiano, tenía una fuerza de agarre muy débil y a menudo tenía problemas para sostener algo tan ligero como una pluma. Hablando de la evidencia de ADN que se encontró en la escena, se encontró ADN de alguien que no era Ira en las 3 ataduras que se recolectaron como evidencia, pero ni el ADN de Mark ni el de Neil estaban presentes. Se tomaron muestras de otras 13 áreas del auto, ninguna de las cuales mostró señales de ADN de los dos primos. Y el ADN recolectado de debajo de las uñas de Ira tampoco coincidía con el de los dos hombres. Sin embargo, los investigadores estaban convencidos de que ambos hombres, o al menos uno de ellos, tenía algo que ver con la muerte de Ira, y se tomó la decisión de detenerlos. Al menos otras 8 personas se sometieron a pruebas de ADN y por lo tanto debieron haber sido consideradas sospechosas en algún momento, pero fueron rápidamente descartadas, dejando a Mark y Neil como los únicos sospechosos restantes. Ambos hombres seguían insistiendo en que eran inocentes, pero se fijaron las fechas del juicio y se decidió que serían juzgados por separado después de ser acusados de homicidio en primer grado. Aunque el día antes de que comenzara el juicio de Neil, falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Antes de que comenzara el juicio de Mark, se le dio la oportunidad de declararse culpable a cambio de una sentencia más leve de entre 4 y 8 años de prisión, pero él se negó, diciendo que no podía declararse culpable de un crimen que no cometió. Y así, el juicio de Mark siguió adelante. La fiscalía argumentó que Ira había ido sola al río para tomar algunas fotos, pero mientras estaba allí, sorprendió a los dos primos en una posición comprometedora y les tomó fotos. Afirmaron que esto habría enfurecido a los dos hombres, quienes entonces decidieron acabar con su vida antes de quitar el rollo de la cámara y luego colocar la cámara de nuevo en la cajuela del auto.
Tampoco se mencionó nunca si se encontró ADN de alguno de los hombres en la cámara o siquiera sus huellas dactilares para el caso. Un detective declaró que el contador de la cámara mostraba que se habían tomado 2 fotos, lo cual le pareció extraño, ya que no había rollo dentro. Más tarde descubrió que el contador de esa cámara en particular podía avanzar sin que hubiera rollo presente, pero no mencionó esto en el tribunal. Pero aquí es donde surgió otro detalle extraño en el caso. La defensa tenía en su poder documentos que demostraban que los detectives sabían que no era necesario que hubiera rollo para que el contador funcionara, pero no mencionaron esto en absoluto, ignorando efectivamente una pieza crucial de evidencia. Básicamente, sabían que estaban mintiendo, o al menos distorsionando la verdad, pero aún así eligieron usar esta evidencia equivocada para intentar condenar a este hombre. No se ve nada bien. En este punto, 3 cosas estaban claras en este caso. Primero, Mark definitivamente estaba en el área donde le quitaron la vida a Ira. Segundo, se encontró su ADN en el auto. Y por último, en algún momento mencionó que sabía qué tan alta era Ira, a pesar de decir que nunca la había visto antes en su vida. Lo que perjudicó aún más el caso de Mark fue el testimonio de un oficial que declaró que podía escuchar claramente a otros oficiales hablando en volúmenes normales, mientras él estaba parado en el lugar de pesca de Mark. Lo que significa que Mark y Neil ciertamente habrían escuchado el auto de Ira estrellarse contra el tronco, así como el ataque que siguió. Habría sido dolorosamente fuerte dado el lugar en el que estaban, y esto demostró que los hombres pudieron haber estado mintiendo. Al final, el equipo de defensa de Mark solo se basó en el hecho de que los fiscales no pudieron probar definitivamente que Mark y Neil eran culpables. Sí, demostraron que los dos quizá habían mentido, pero eso es todo. La defensa no llamó a ningún testigo, no presentó ninguna prueba y al parecer esperaba que el jurado absolviera a Mark por falta de pruebas. Pero eso no fue lo que pasó. El jurado declaró culpable a Mark de todos los cargos. El 21 de marzo de 2011 fue sentenciado a cadena perpetua. Mark apeló esta sentencia en 2012 y 2013, pero no tuvo éxito en ninguna de las 2 ocasiones. Pero inesperadamente, en 2019, un juez declaró que Mark debía recibir un nuevo juicio, ya que había varias discrepancias en las pruebas que nunca se presentaron al jurado. Para empezar, el jurado nunca vio el video del interrogatorio de Mark, en el que se mostraba a un detective guiándolo para que dijera que sabía qué tan alto era Ira. Además, uno de los oficiales que respondió a la escena no mencionó que le dio la mano a Mark después de interrogarlo y luego regresó a la escena del crimen, lo que posiblemente transfirió el ADN de Mark al vehículo, donde después fue recogido por los hisopos. Como en algunas fotos se veía que las puertas del auto de Ira estaban abiertas y en otras cerradas, los oficiales tuvieron que haber tocado las puertas en algún momento antes de que se recogieran las pruebas de ADN, lo que significa que las pruebas de ADN recogidas eran totalmente poco confiables. La defensa tampoco mencionó que Mark tenía una discapacidad mental ni que sufría de síndrome del túnel carpiano, lo que habría hecho imposible que cometiera el crimen, ya que no podría haber atado las ligaduras que se encontraron en la escena. Gracias a que este juez se pronunció, la condena de Mark finalmente fue revocada y el 11 de junio de 2019 fue liberado de prisión bajo una fianza de $100,000. También se le ordenó usar un monitor en el tobillo mientras esperaba un nuevo juicio. Se fijó una nueva fecha de audiencia para el 16 de agosto de 2022, pero este juicio nunca se llevaría a cabo, ya que los cargos contra Mark finalmente fueron retirados el 12 de agosto, porque simplemente no había suficiente evidencia para vincularlo con el crimen. Mark ahora es un hombre libre, pero esto significa que el caso de Ira sigue sin resolverse y la persona responsable de su crimen nunca ha sido identificada. Es un hecho desgarrador que este caso tuvo un gran impacto negativo en 2 familias diferentes, ninguna de las cuales recibió las respuestas que merece. En el caso de Ira, ¿cómo pudo alguien arrebatarle la vida a una joven inocente? En el caso de Mark, ¿cómo pudo un equipo de investigadores aparentemente condenar a un hombre que era 100% inocente sabiendo que lo era? Se ha mencionado en varios foros que existen pruebas que demuestran que ciertos individuos no identificados podrían haber sido responsables del crimen de Ira. Pero parece que no ha habido más avances en su caso, lo que significa que no ha habido un cierre para su familia y todavía no tienen idea de lo que le sucedió en ese fatídico día. Para colmo, un criminal ahora anda libre, sin haber pagado nunca por sus acciones contra esta pobre mujer. En cuanto a Mark y su familia, él pasó casi 8 años en prisión a pesar de una enorme discrepancia en las pruebas del caso. E incluso ahora que ha sido liberado, no ha recibido ni siquiera una disculpa por los años de su vida que nunca recuperará. Este caso parece una historia de crimen real que simplemente sigue dando de qué hablar.
Desde cualquier ángulo posible, solo hay más y más dolor y nunca respuestas. No se sabe si la policía sigue investigando el caso. Si lo están haciendo, ciertamente no han hecho ningún progreso en los últimos años, al menos no que se haya mencionado públicamente. Solo espero, por el bien de la familia de Ira, que eventualmente lleguen al fondo de esto para que sus seres queridos finalmente puedan tener un poco de cierre y tal vez incluso un poco de paz.